El impulso era extraordinario. Una energía espiritual púrpura estaba contenida en la sangre, pareciendo que barrería todo a su paso. Al ver esto, Ma Yeongun habló como si susurrara. Si no quieres salir lastimado, quédate justo en el medio de donde estoy mirando. Gru unido. En ese momento, mientras Ma Yeongun hacía un gesto de empuñar una espada en el aire, el espacio onduló y algo tomó vagamente la forma de una espada. No era otra que espada invencible. Ouyou Cheonmu exclamó en reconocimiento. El reino donde incluso la energía, Hate forma una espada, se dice que solo es alcanzable por aquellos que han llegado a la verdadera extremidad de la espada, Jeonbyuk. Esa era la espada invencible. Ma Yeongun, agarrando la espada invencible, la sostuvo al revés y la golpeó contra el suelo rojo sangre que se movía como olas. Sushi. En ese momento, centrado en el lugar donde la espada invencible golpeó, la sangre surgió en todas direcciones, revelando el suelo debajo. Del suelo expuesto, se elevaron 8 hilos de energía afilada y sin forma. Sushi 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 sushi. Era la competencia de espadas de los 8 inmortales, Palseon Do Gyeong, una de las técnicas de espada extremas utilizadas por los espadachines. Ma Yeongun había incorporado esta técnica en la esgrima y ahora la estaba desplegando con la espada invencible. Su poder era incomparable al original. En un instante, los 8 hilos de energía se extendieron por todo el reino de sangre de Cheonrayeon, dividiendo todo el espacio. Crack. A medida que el espacio rojo sangre se partía, el reino de sangre finalmente se hizo añicos. Al ver esta escena, Ouyou Cheonmu se maravilló interiormente y sintió que su elección había sido correcta. El maestro era verdaderamente un monstruo. Si hubiera competido con él por orgullo antes, seguramente habría perdido la vida. Además, no habría visto una técnica de espada tan increíble. Crack crack crack. En el centro de los fragmentos rojos de sangre que se estaban rompiendo, se podía ver a alguien derramando lágrimas de sangre con un rostro triste. Era Cheonrayeon. Solo el lugar donde ella estaba de pie estaba ileso, sin tocar por los cortes de la espada invencible. Ma Yeongun la llamó. Cheonrayeon. Sushi. Cheonrayeon, derramando lágrimas de sangre, miró a Ma Yeongun, luego mordió su labio inferior con fuerza y voló, atravesando el techo del taller. Al ver esto, Ma Yeongun le dijo al maestro Ouyou Cheonmu con una expresión endurecida. Continuemos nuestra conversación más tarde. Pat. Boom. Ma Yeongun rompió el techo por donde había pasado Cheonrayeon y se fue. El maestro Ouyou Cheonmu miró esto en estado de shock, luego bajó la mirada para observar el taller. Su taller, dividido en 8 partes hasta el interior, se tambaleaba y apenas se sostenía. Profundas arrugas se formaron entre las cejas de Ouyou Cheonmu mientras miraba el taller, transmitido de generación en generación, que parecía a punto de colapsar en cualquier momento. En la cima de una montaña no muy lejos del santuario de la espada espiritual, Cheonrayeon estaba de pie en la cima, mirando con ojos tristes hacia el oeste, que se había vuelto rojo mientras el sol se ponía. Ma Yeongun se acercó silenciosamente por detrás de ella. En esto, ella habló sin girar la cabeza, aún mirando al sol poniente. Déjame en paz por un tiempo. Ma Yeongun se detuvo en seco ante su voz temblorosa. Había sentido Surense antes, pero nunca la había visto lucir triste o luchar así. Mirándola de esta manera. Ma Yeongun finalmente habló. Estás pasando por un mal momento. Si se ve así, no puedes simplemente dejarme en paz. Cheonrayeon estaba rechazando su acercamiento continuo. Para ella, Ma Yeongun dijo. Has estado sola todo este tiempo. Tú, simplemente no puedo dejarte en paz. ¿Qué? Paso. Ma Yeongun, que se había detenido, caminó hacia donde ella estaba. Cuando intentó mirarla para ver su rostro, ella giró bruscamente la cara, evitándolo. Se mordió el labio y contuvo las emociones que brotaban dentro de ella. Ma Yeongun, observando sus hombros temblorosos, finalmente la abrazó por detrás. Ante la acción de Ma Yeongun, las emociones que había estado conteniendo estallaron como una represa rompiendo. Con el rostro lleno de lágrimas, derramó lágrimas de sangre y habló. Es difícil. Es tan difícil. 100 años como un espíritu vengativo. Surense era profundo hasta el punto de ser punzante, pero también estaba punzante y solitaria. Había soportado los largos años con la única determinación de resolver Surense de alguna manera, si tan solo fuera por el bien de los miembros de la vena lunar que habían muerto tras ella. Pero... ¿por qué me estás sacudiendo así cuando solo he soportado esto con este propósito? Capítulo 374. Capítulo 374 Ese día, 1. Hace mucho tiempo. Más de 100 años antes del presente. En el norte, este y oeste de un gran campo de entrenamiento se sentaban 3 hombres de mediana edad extraordinarios, cada uno custodiado por lo que parecía ser su esca alta. Estos 3 hombres de mediana edad eran espadachines de las 3 veinas que se habían ramificado de un solo origen hace mucho tiempo. Al norte estaba la vena del cielo, al oeste estaba la vena de la tierra, y al este estaba la vena de la luna. Se habían estado reuniendo periódicamente cada año para intercambiar artes marciales a través de combates de práctica, y hoy era ese día. Crack. El sonido de algo rompiéndose resonó por todo el campo de entrenamiento. Era el sonido de una espada de madera rompiéndose. Ante esto, Liu Gang, el jefe de la vena lunar sentado en el lado este, frunció el ceño. Esto se debía a que había una hermosa joven sosteniendo la espada de madera rota, y ella era su única heredera. Maldita sea.
Un sonido áspero estalló de los labios de la mujer. Al escuchar esto, Liu Gang, el jefe de la vena lunar, elevó su voz mientras permanecía sentado. Ejem, tuve mala suerte, si tan solo la espada de madera no se hubiera roto. La mujer, que parecía tener alrededor de 18 años, habló como si se quejara, pero luego se detuvo en medio de la frase. Su mirada estaba fija en la punta de una espada de madera que tocaba su cuello. El apuesto joven que sostenía esta espada de madera. Él era Bei Yoneon, el heredero del vínculo celestial. Bei Yoneon sonrió traviesamente, en contraste con su atractivo rostro, y dijo: la suerte también es una habilidad, ¿no? Eres realmente molesta. Una victoria es una victoria, así que cumplirás tu promesa, ¿verdad? ¿Quién dijo que no lo haría? Pat. La mujer resopló y luego arrojó la espada de madera rota al suelo. Al ver su comportamiento, Liu Gang, el líder de la vena lunar, se frotó la frente como si tuviera dolor de cabeza y sacudió la cabeza, creciendo así, como una chica ruda. Ella había crecido como una verdadera chica ruda, incluso sin una madre. Por supuesto, él la había criado así. Después de que su hijo primogénito y su hermano menor murieran de una enfermedad desconocida, la única que podía sucederlo era su única hija, Ryu Sobol. Así que la crió más como un hombre que como una mujer. En ese momento, Yusun, el capitán de su guardia sentado a su derecha, sonrió y dijo: jiji, pero maestro, la habilidad con la espada de la joven ha mejorado enormemente. Es la Heifa Junior. Me disculpo, en cualquier caso, la Heifa Junior ha progresado mucho. ¿Quién hubiera pensado que mejoraría tanto cuando hace solo 3 años ni siquiera podía vencer al heredero del vínculo terrestre? Todavía le queda un largo camino por recorrer. A este nivel, aún está lejos de ser digna de ser llamada Heifa Junior. Pero maestro, ¿no sabes cuánto el heredero del vínculo celestial le estaba facilitando las cosas? Esa niña actúa así porque lo sabe y está frustrada. Ante estas palabras del maestro Liu Gang, el capitán de la guardia Yusun cerró la boca. Él también había adivinado esto hasta cierto punto. La habilidad con la espada de Bei Yoneon, el heredero del vínculo celestial, había alcanzado un nivel excelente que era difícil de creer para alguien tan joven. Ya era comparable a los mejores maestros de cada vínculo. Si tan solo Han estuviera vivo. El maestro Liu Gang murmuró suavemente, como si estuviera lamentándose. Liu Han era su hijo fallecido. Era un talento prometedor del vínculo lunar, se decía que tenía un talento marcial incluso mayor que el de Bei Yoneon. Había esperado que en el día de la ceremonia de unificación de los 3 vínculos, según el acuerdo de larga data, ese niño derrotara a los herederos de los otros 2 vínculos y se convirtiera en el líder de la sociedad Cielo-Tierra-Luna, formada por la unión de los 3 vínculos. Pero ese niño había muerto y lo había dejado a su lado. Mientras se sentía así de lamentable, se escuchó una voz apagada. Sí, las cosas habrían sido diferentes si mi hermano estuviera aquí. Era la voz de Ryu Sobol. El maestro Liu Gang, que no se había dado cuenta de su acercamiento, sintió un punzón de arrepentimiento. Pero ella ya había salido del campo de entrenamiento con una expresión herida. Ah, él había lastimado a esa niña de nuevo. Había tratado de no cometer errores verbales, pero a medida que la distancia parecía ampliarse con el tiempo, sin darse cuenta había revelado sus verdaderos sentimientos. Maestro. El capitán de la guardia Yusun lo llamó con una mirada decepcionada. No, porque no me dijiste que ella venía. ¿Quién estaba perdido en sus pensamientos cuando ella se acercaba justo frente a nosotros? Correcto, todo es culpa de este maestro. Y limpiar después del maestro siempre es mi trabajo, Guayeon, subcapitana. Sí, capitán. Al llamado de él. Una mujer de rostro robusto que parecía estar en sus primeros 30 años dio un paso adelante. El capitán de la guardia Yusun le dio una orden. Conforta a la Heifa Junior y tráela de vuelta. ¿Entendido, Pat? Mientras la subcapitana llamada Guayeon la seguía, el maestro Liu Gang se agarró la cabeza palpitante y se levantó de su asiento. Regresemos, maestro. Allí, pero entonces, alguien fue visto acercándose. Era Bei Yeong Myong, el actual líder del vínculo celestial. Aunque se habían visto cada año recientemente, él había cambiado mucho desde el funeral de su padre hace 3 años. Se había vuelto menos hablador, y se podría decir que toda su actitud había cambiado. Al acercarse, pareciendo que tenía algo que decir por primera vez en un tiempo, el maestro Liu Gang no pudo ocultar su desconcierto. En verdad, no quería hablar después de la derrota de Ryu Sobol. Ryu Sobol estaba saliendo de la propiedad del vínculo celestial. Alguien la alcanzó y bloqueó su camino. Sobol. Era Bei Yoneon, el heredero del vínculo celestial. Ella levantó una ceja y habló con voz molesta. ¿Por qué me sigues? Planeabas simplemente irte sin cumplir tu promesa. Eres realmente persistente. No, ¿qué tiene de persistente reclamar lo que se prometió? Al escuchar sus palabras, Ryu Sobol hizo clic con la lengua. Luego arrancó un accesorio de orbe de jade ornamentado que colgaba de su cintura y lo lanzó. ¡Pac! Bei Yoneon lo atrapó con una sonrisa. Ella le dijo con desagrado. Incluso si fue una apuesta, realmente tienes que llevarte algo que alguien valora para sentirte satisfecho. Es especial porque es algo que valorabas. ¿Qué? Ah, no es nada, de todos modos, lo cuidaré bien o quieres hacer otra apuesta. Te lo devolveré si ganas en nuestra próxima partida. No, gracias, ¿crees que querría algo que ha estado en manos de otra persona? No seas así. Suficiente, si has terminado, me voy. No, espera, tengo algo más que decir además de esto. Algo que decir.
Aunque no estaba de buen humor después de perder un accesorio querido, se detuvo a escuchar ya que él parecía bastante serio sobre tener algo que decir. Mientras giraba la cabeza, Beijoneon habló, moviéndose ligeramente diferente a su forma habitual. ¿Sabes, Sobol? ¿Qué? Apúrate y dilo, hombre. No, porque tienes prisa. No nos hemos visto en un tiempo. Nos hemos visto, eso es suficiente, porque estás dudando y moviéndote así cuando dijiste que tenías algo que decir. En verdad, Liu Sobol lo sabía. Había notado desde hace tiempo que él mostraba signos de gustarle. Cada vez que se encontraban, él se sonrojaba y evitaba mirarle a los ojos. Uno tendría que ser un tonto para no darse cuenta. Pero ella no sentía lo mismo. Para ella, él, el heredero del vínculo celestial, era alguien con quien compararse y una montaña que conquistar. Por eso Liu Sobol no podía traer a sí misma a gustarle. No, no estoy haciendo esto a propósito. Oye, es tarde, necesito escapar, ¿sabes? Si tienes algo que decir, dímelo la próxima vez. Pat. Con esas palabras, Liu Sobol inmediatamente utilizó su habilidad de ligereza y saltó sobre la pared de la propiedad. Al ver esto, Beijoneon se mordió el labio con fuerza y estaba a punto de seguirla, pero luego se detuvo. Había escuchado a alguien llamando desde atrás. Jefe Junior, parecía ser el capitán adjunto de la Guardia de la Vena Lunar. Sabiendo que solo estaría interfiriendo si la seguía, Beijoneon no pudo evitar sentirse arrepentido. Pat. Pat. Liu Sobol mostró su ágil habilidad de ligereza mientras atravesaba la Maleisa. Casi allí, entre los muchos picos montañosos, había un lugar particularmente especial. Este pico de montaña, que ocupaba un lugar que ella atesoraba como un tesoro, era el más alto y pintoresco. La había descubierto por casualidad hace 3 años y la había estado visitando cada año desde entonces. Las circunstancias que la llevaron a encontrar este lugar eran bastante divertidas. Fue después de que huyó de la mirada decepcionada de su padre tras su derrota en un combate de práctica, justo como hoy. Había subido allí después de correr durante varios ris sin descanso para deshacerse del capitán de la guardia adjunto y de los Garerous de la guardia enviados por su padre, el maestro Ryugang. Allí, quedó hipnotizada por el cielo teñido de rojo y el sol poniente. Podría haber algo más misterioso y hermoso en el mundo. Por primera vez, sintió consuelo para su corazón cansado y herido. Después de que su madre, su hermano mayor y su tío menor murieran de enfermedad, su padre la había criado de manera estricta y a veces no dudaba en decir cosas hirientes. La que se convertirá en la próxima cabeza ya no es una mujer. Si tu hermano estuviera vivo, ¿crees que siquiera serías digna de ese puesto? Comporta como una heredera adecuada. Debido a esto, creció de manera diferente a otras hijas. Creció como un chico rudo, pero las heridas internas habían supurado. Sin embargo, después de ver ese paisaje cuando estaba luchando, encontró consuelo en su corazón y visitaba esa cima de montaña cada vez que se sentía agobiada, poniendo diversas excusas. Jefe Junior, la voz del capitán adjunto de la guardia, Gwayeon, resonaba desde lejos. Quizás porque la había perseguido cada vez que ella se escapaba, su habilidad de ligereza definitivamente había mejorado en comparación con antes. Si no se apresuraba a la cima de la montaña, podría ser atrapada. Pat. Pat. Escaló el acantilado traicionero de la cima de la montaña. Al principio fue bastante difícil, pero ahora estaba tan familiarizada con él por las visitas frecuentes que sentía que podía escalarlo con los ojos cerrados. El sol estaba a punto de ponerse, así que estaba emocionada. Llena de anticipación, subió a la cima de la montaña y estaba a punto de soltar una pequeña exclamación cuando no podía hacerlo. Esto se debía a que en la cima de la montaña, que ella había considerado su propio paraíso secreto, había un hombre de cabello largo con las manos detrás de la espalda, su túnica negra ondeando. Su rostro, que había estado esperando ver el impresionante paisaje, se tornó inmediatamente en decepción. ¿Quién demonios es ese tipo? ¿Quién es él para llegar primero y monopolizar su paraíso personal? Mientras se preguntaba esto, Pat. En ese momento, alguien presionó su hombro y la arrojó al suelo en un movimiento rápido. Zad. Liu Sobol, arrojada al suelo, no pudo ocultar su desconcierto. La fuerza que presionaba su hombro era tan fuerte que, aunque instintivamente levantó su energía interna, no pudo moverse en absoluto. ¡Ay! Quédate quieta. Déjame, suéltame. Liu Sobol luchó con todas sus fuerzas, pero finalmente tuvo que someterse a la abrumadora fuerza que se sentía como si la aplastara una roca masiva. Mientras tanto, el hombre que había estado de pie con las manos detrás de la espalda, mirando el paisaje que ella había considerado su paraíso personal, giró la cabeza y se acercó. En el momento en que vio el rostro del hombre, dejó escapar involuntariamente un suspiro. A pesar de tener el cabello negro y una piel similar a la suya, tenía un rostro extrañamente exótico y hermoso. ¿Podría un hombre ser tan hermoso? Aún alguien como ella, que tenía poco interés en las apariencias, no pudo evitar sentirse sorprendida. El hombre que la había estado mirando intensamente abrió la boca. ¿Es una mujer? Sí, parece que sí, Arei, Suisi. En ese momento, el hombre vestido completamente de negro levantó la mano, interrumpiendo lo que el otro estaba diciendo. Luego, como si no estuviera interesado, movió la mano despectivamente y dijo: «Mátala y deshazte del cuerpo. Obedezco tu orden. Agarrar». Con esas palabras, el que presionaba el hombro de Liu Sobol aplicó aún más fuerza. Debería haber tenido miedo, pero extrañamente, surgió en ella una fuerte resistencia en esta situación, y gritó:
¿Femenina? ¡Qué manera tan horrible de hablar! Eres un maldito macho. El hombre que estaba a punto de darse la vuelta como si hubiera perdido interés se detuvo. El que presionaba su hombro se puso nervioso y aplicó más fuerza mientras levantaba la voz. ¿Cómo te atreves, inútil? Silencio. Pero, déjala por ahora. ¿Qué? Dije que la dejes en paz. Ante esto, el que estaba a punto de aplastar el hombro de Ryu Sobol soltó su agarre. Ella se levantó rápidamente y desenfundó la espada de su cintura. Sin embargo, el hombre levantó la comisura de su boca y dijo: una mujer interesante, sin duda. Otra vez. Al volver a llamarla mujer, ella desenvainó su espada hacia el hombre con ira y sin dudarlo. Era la técnica de espada rápida más rápida en el estilo de espada lunar, Bol. Pat. En ese momento, ocurrió algo increíble. Tac. El hombre había atrapado sin esfuerzo su preciada espada rápida entre dos dedos. ¿Sabes cómo usar algo de fuerza, mujer? ¿Quién eres? Ante su pregunta sorprendida, el hombre respondió con una voz arrogante. Soy el que se convertirá en tu maestro. Al escuchar esas palabras, su sorpresa fue momentánea, y habló con incredulidad. Estás completamente loco. Capítulo 375. Capítulo 375. ¿Qué ese día? 2. Soy el que se convertirá en tu maestro. Ryu Sobol estaba atónita por las arrogantes palabras del hombre, dichas con tanta casualidad. Estás completamente loco. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, Groobl no pudo ocultar su desconcierto ante la increíble energía viciosa que sentía justo detrás de ella. Incluso su padre, el maestro Ryugan de la vena lunar, uno de los más grandes maestros que conocía, nunca había exudado una presión tan abrumadora al revelar su aura. Pero esta energía que sentía desde atrás era como estar frente a una bestia feroz. ¿Qué tipo de energía es esta? Esta insolente mujer está tan desesperada por morir. Suisi. En ese momento, el hombre vestido completamente de negro extendió su mano, haciendo un gesto para que no interfirieran. Con solo el gesto del hombre, esa tremenda energía desapareció instantáneamente. En esto, Ryu Sobol estaba asombrada por dentro. ¿Cuál era la identidad de este hombre que podía comandar a tal ser monstruoso cuyo nivel ni siquiera podía comprender? Mientras se preguntaba esto, clang. Su espada, atrapada entre los dos dedos del hombre, se rompió por la mitad. Él ni siquiera había utilizado energía verdadera. Simplemente había agarrado la hoja con la fuerza de su mano desnuda y no solo eso, sino que la había hecho añicos. Mientras ella estaba en shock. Pac. El hombre, que se había acercado de repente, agarró el frente de su ropa. Entonces, ras. Él le rasgó la ropa de inmediato. En un instante, su prenda superior fue desgarrada, exponiendo sus pechos firmes. Sonrojada, Ryu Sobol cubrió instintivamente su pecho con ambos brazos. Al verla así, el hombre sonrió y dijo: no eres diferente de otras mujeres. Tú, incluso en una situación de vida o muerte, te da vergüenza simplemente exponer tu pecho. Al escuchar estas palabras, la expresión de Ryu Sobol, que había estado llena de vergüenza, de repente se endureció. Ella había pensado que él podría estar tratando de violarla, pero la expresión del hombre permaneció inalterada. Más bien, parecía estar burlándose de su reacción. Mujeres ordinarias, incluso si fueran artistas marciales, se sentirían perdidas de vergüenza y rubor en esta situación. Sin embargo, había crecido como un hombre desde la muerte de su hermano. Por lo tanto, era diferente de esas otras mujeres. Ryu Sobol se sentía desafiante, pero ocultando esto, en su lugar mostró una apariencia más tímida. Apretando su pecho aún más. De no te acerques más. Al verla así, el hombre sacudió la cabeza y estaba a punto de soltar el trozo de tela rasgada como si hubiera perdido interés, cuando, ¡pat! En ese momento, Ryu Sobol de repente empujó la hoja de la espada rota hacia el centro del cuello del hombre. Pero, maldita sea. Su hoja no alcanzó el centro del cuello del hombre. Esto se debía a que una energía escalofriante pero vasta estaba sosteniendo todo su cuerpo. Era similar a manipular energía verdadera, pero completamente diferente. Porque la energía era tan maligna. Flinch. Flinch. Ella tembló, abrumada por el miedo suficiente para que todo su cuerpo se cubriera de piel de galina. Era la primera vez en su vida que se encontraba con un oponente tan aterrador y espeluznante solo por su energía. El hombre se acercó a ella de esta manera y le levantó suavemente la barbilla, diciendo: pensé que estabas avergonzada, pero te estabas esperando una oportunidad. Interesante no es así. No es más que un insecto. No es más interesante que esas mujeres dóciles de nuestro clan. Eso es porque. Suficiente. El hombre interrumpió las palabras de quien estaba detrás de él y sonrió a Ryu Sobol, diciendo: ¿qué? ¿De repente te has asustado? ¿Vas a matarme? Apuntaste imprudentemente a la vida de quien se convertirá en tu maestro, así que debes pagar un precio correspondiente. Sin embargo, si suplicas por tu vida, reconociendo tu lugar adecuado, podría considerarlo. ¿Qué? No soy alguien sin misericordia. Mátame. Por un momento, una extraña luz brilló en los ojos del hombre al escuchar sus palabras. Matarte. Como alguien nacido como artista marcial, siempre estoy preparado para morir, no importa cuán asustado esté, no suplicaré por mi vida a nadie, así que mátame. Oh, una de las cejas del hombre se levantó. Él acababa de disfrutar de un momento de diversión con un ser insignificante. Pero esta mujer, no, esta mujer. Era un ser con su propio sentido del honor y la dignidad. El hombre, mostrando interés, finalmente habló.
Interesante, una simple mujer poseyendo el honor de un guerrero. Guerrero. Sí, guerrero, no desagrado a tales personas, y respeto el honor de un guerrero. Bien, como guerrero, me disculpo por insultarte, en ese sentido, te daré una muerte limpia. Si tienes alguna última palabra, dilo. El hombre dijo mientras retiraba su mano de la barbilla de Ryu Sobol. Ante esto, ella, habiendo ya abandonado el apego a su vida, respondió con una voz desprovista de fuerza. No tengo, ¿qué últimas palabras podría tener cuando estoy a punto de morir? Dejar tales cosas solo me haría querer vivir. Al escuchar su respuesta, las comisuras de la boca del hombre se levantaron. Normalmente, cuando se les pregunta si tienen alguna última palabra, las personas tienden a dejar mensajes esperados. La mayoría son expresiones de arrepentimiento, despedidas a los que quedan atrás, o salisatot sobre su tratamiento. Pero cortar así sus propios leisaas persistentes con la vida. Realmente una persona de dignidad. Solo había sido diversión, y hace un momento era respeto, pero ahora estaba genuinamente interesado. Entre las mujeres de su clan, ninguna había mostrado tal verdadera dignidad frente a él. Así que el hombre preguntó. No está mal, ¿qué? Cambiaré mi pregunta, en lugar de últimas palabras, dime qué deseas. ¿Cuál es la diferencia? Digo que concederé lo que desees como tu último pedido. La intención del hombre en estas palabras era clara. Habiendo tomado cariño por Ryu Sobol, cambió la pregunta para darle una oportunidad de salvar su vida. Había una diferencia entre las últimas palabras y un deseo. Si ella deseaba preservar su vida, él la perdonaría. No diría eso naturalmente. Pero su respuesta fue completamente diferente de lo que él esperaba. Quiero volverme fuerte. ¿Quieres volverte fuerte? Por un momento, Ryu Sobol estaba internamente perpleja por sus propias palabras. No sabía por qué, pero la atmósfera parecía haberse revertido debido a algún capricho de su oponente. Pero en ese instante, cuando se preguntaba qué deseaba realmente, había soltado esas palabras sin darse cuenta. Parecía demasiado tarde para retractarse cuando... Ja. De repente, el hombre estalló en una risa estruendosa, como si algo fuera extremadamente divertido. Al ver esto, ella tenía una expresión desconcertada. Ya entrada la noche, Ryugan, el jefe de la vena lunar, se quedó sin palabras al ver a la jeifa Junior Ryu Sobol. Esto se debía a que su rostro estaba cubierto de moretones y heridas, y cojeaba como si estuviera gravemente herida. Se había sentido apenado por sus palabras y acciones anteriores en el día. Pero su creencia de que ella necesitaba ser educada con firmeza como jeifa Junior permanecía sin cambios, así que había tenido la intención de regañarla. Sin embargo, al verla en este estado, simplemente no pudo enfadarse por ello. Más bien, ¿qué demonios pasó? ¿Por qué estás en tal estado? No importa cuán fuerte la hubiera criado, ¿qué padre no se preocuparía y simplemente dejaría pasar cuando ve a su hijo en una condición tan miserable? Ante su pregunta, Ryu Sobol no pudo encontrar las palabras para responder. La fuerza no es algo que simplemente se obtiene, un guerrero se vuelve fuerte a través de la lucha. Esas fueron las palabras que ese hombre había dicho. Después de eso, había luchado como una loca con el hombre que decía ser su subordinado. Durante casi varias horas sin descanso. Era la primera vez que pensó que quería morir porque era tan doloroso. No puedes escuchar las palabras de este maestro. Ante la insistencia del maestro Ryugan, no pudo abrir la boca. En verdad, ella quería contar todo lo que había experimentado. Pero ella había hecho una promesa con ese hombre. Solo diré dos cosas, no le reveles a nadie que me conociste, y si vienes a este lugar alrededor de la misma hora cada año, podrás obtener la fuerza que deseas. Ella tenía su propia terquedad. Una terquedad para mantener incondicionalmente una promesa una vez hecha. Por eso finalmente mantuvo la boca cerrada a pesar de la insistencia continua de su padre. El maestro Ryugan finalmente se rindió. Eres una niña obstinada. Chasqueando la lengua ante su obstinación, el maestro Ryugan le habló como si hiciera un anuncio. La vena celestial ha propuesto un matrimonio. ¿Qué? ¿Un matrimonio? ¿De qué estaba hablando? Ante su mirada desconcertada, el maestro Ryugan exhaló un profundo suspiro y dijo. Parece que el joven jefe del vínculo celestial te quiere. Yo no quiero. Ryu Sobol elevó su voz, enfurecida. Ante esto, el maestro Ryugan resopló. Juz, no responderías cuando pregunté por tu bienestar, pero ahora abres la boca cuando se habla de matrimonio. Eso es. Por ahora, me he negado. Al escuchar esas palabras, ella dejó escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, las palabras que siguieron no eran en absoluto algo de lo que sentirse aliviada. Pero acepté su propuesta. ¿Qué? ¿Qué propuesta? Dije que permitiría el matrimonio si el joven jefe del vínculo celestial se convierte en el líder en la ceremonia de unificación. Maestro, no, padre. Ryu Sobol, que había estado arrodillado, de repente se levantó y gritó. El maestro Ryugan también alzó la voz. Cállate. Todo esto es por el bien de nuestra familia. Por el bien de la familia. Dijiste que ya no era una mujer porque soy la joven jeifa del vínculo lunar, entonces, ¿por qué debería casarme con el joven jefe del vínculo celestial? No lo dije. Todo es por el vínculo lunar. Eso no es una respuesta. Si te casas con la persona que se convertirá en el líder, el vínculo celestial y el vínculo lunar estarán estrechamente ligados, y el vínculo celestial ha acordado entregar a tu primer hijo varón al vínculo lunar. Al escuchar estas palabras del maestro Ryugan, la expresión de Ryu Sobol se volvió fría.
Su padre ya había llegado a un acuerdo con el jefe del vínculo celestial. A través de este acuerdo, se dio cuenta. El hecho de que su padre hubiera aceptado tal propuesta significaba que no tenía grandes expectativas para ella como Heifa Jr. Aprieta. Los puños de Ryu Sobol se apretaron. No es que no entendiera a su padre. El maestro Ryugang se había vuelto incapaz de producir descendencia debido a una lesión pasada. Por eso, deseaba desesperadamente que alguien continuara la línea del vínculo lunar, y ella no cumplía con ese requisito. Pero, ahora eres la Heifa Jr. Eran esas palabras que su hermano había pronunciado. Apretando su mano mientras exhalaba su último aliento por la enfermedad, meras palabras vacías. Fue en vano todo su esfuerzo por llenar su lugar vacío. Realmente le dolía el corazón. Pero además de este dolor, también se sentía desafiante. Molido. Ryu Sobol apretó los dientes. Sí, si lo pensaba al revés, la respuesta estaba ahí. La solución para revertir todo esto. No era otra cosa que... Crack. Bei Yoneon, el jefe junior del vínculo celestial, miraba la espada de madera rota con ojos que temblaban salvajemente. Esto se debía a que estaba asombrado internamente por las habilidades de Ryu Sobol, la Heifa junior del vínculo lunar, que cambiaban cada año. Hasta hace solo 4 años, todavía tenía que ocultar sus verdaderas habilidades. Pero en algún momento, la situación cambió. Hace 3 años, sus habilidades comenzaron a mejorar drásticamente, y hace 2 años, él ya no podía ocultar su fuerza. Y el año pasado, ella finalmente había alcanzado a estar a medio movimiento de distancia. Él pudo evitar un empate utilizando la técnica secreta del vínculo celestial, pero había llegado a un punto en el que ya no podía ser descuidado. Así que había practicado diligentemente artes marciales durante 1 año para ampliar la brecha nuevamente. Pero ocurrió algo increíble. ¿Cómo puede ser esto? Ella había roto su espada de madera en apenas 20 movimientos. Él había pensado que había cerrado la brecha que se había abierto porque había alcanzado el pico del reino trascendente y había ampliado la diferencia nuevamente. Pero ¿cómo pudo suceder esto? Molido, Bei Yoneon apretó los dientes de frustración. Solo había una razón por la que había intentado mantener esa diferencia y ganar a toda costa. No actúes débil y conviértete en el líder, entonces podrás tomar a ese niño como tu esposa. Fue por su promesa con su padre. Pero no solo la alcanzó en 8 años, la destreza marcial de Ryu Sobol finalmente había superado la suya. Desde el momento en que la espada de madera se rompió, la brecha ya era claramente evidente, pero si caía aquí, sentía que la perdería para siempre. Así que, Pat. Bei Yoneon estaba decidido a no rendirse, incluso si eso significaba pelear a puño limpio. Sin embargo, en el momento en que vio la energía de espada azul reuniéndose en sus manos desnudas, perdió toda voluntad de luchar. Esto es imposible. Transcende la barrera a la mera edad de 28. Eso significaba que había alcanzado el reino de la transformación, Hayeong. Mermar. Ante esta increíble vista, hubo un alboroto y conmoción por todas partes. Incluso el maestro Ryugang de la vena lunar estaba tan sorprendido que olvidó su compostura y se levantó abruptamente de su asiento. Capítulo 376. Capítulo 376 PS día 3. Por fin, todo el campo de entrenamiento resonó con los vítores de los miembros de la vena lunar. En medio de sus gritos, Ryu Sobol retiró la energía de la espada que había levantado con su técnica de espada y miró hacia el oeste. Allí, vio a los alegres Basalous y Garerous de la vena lunar, y a su padre. El maestro Ryugang, levantándose de su asiento, atónito. Miró a su padre y le dio un ligero golpe en el pecho con su puño. Tam. Ante su gesto, que parecía demostrar su valía, los labios del maestro Ryugang se estremecieron, y pronto sus ojos se enrojecieron. Al levantar la cabeza hacia el cielo y cerrar los ojos, una sola lágrima rodó por su mejilla. Al ver a su padre así, Ryu Sobol apenas logró contener sus intensas emociones. Había estado increíblemente curiosa sobre cómo reaccionaría cuando derrotara al jefe junior de Heavenbane y superara los límites que él había establecido. ¿Se sentiría aliviado? ¿O se resolvería su resentimiento de larga data? Pero ahora, al ver la reacción emocional de su padre, sintió un nudo repentino en la garganta. Después de renunciar a todo y aceptar ese tipo de propuesta, ¿por qué estás llorando ahora? Esto no resolvería la amargura de todos esos años. Las emociones eran realmente rencorosas. Con solo mirar esa cara, su corazón se estaba ablandando inexplicablemente. En medio de los vítores, se escuchó una voz tenue. Esto no puede ser, ¿cómo? Era el murmullo de Bei Yoneon, el jefe junior de Heavenbane. Después de superar la muralla y alcanzar el reino de la transformación, todos sus sentidos se habían agudizado más que antes, y podía escuchar esta voz claramente. Yoneon. Su habitual actitud juguetona y confiada había desaparecido por completo, y parecía abrumado por el shock de la derrota. Aunque había soportado dificultades para derrotarlo, verlo así inevitablemente le hacía sentir simpatía. Estaba a punto de decirle algo cuando, paso. Vio a Bei Yeong-myung, el líder del clan de Heavenbane, acercándose detrás de él. Venía a consolar a su hijo, que estaba impactado por la derrota. Al verlo colocar su mano en el hombro de su hijo, pensó que sería mejor que ellos lo confortaran en lugar del vencedor del duelo, así que dio un paso atrás. Pero entonces, por un momento, dudó de sus ojos. Sonriendo. Las comisuras de la boca de Bei Yeong-myung, que tenía su mano en el hombro de su hijo, estaban levantadas.
No era el tipo de sonrisa benévola que un padre daría para consolar a su hijo que había experimentado su primera derrota. Parecía como si estuviera sonriendo, como si hubiera estado esperando esto. Al ver esto, Ryu Sobol fue repentinamente presa de un sentimiento de desagrado. ¿Por qué está él, sin embargo? Jefe Junior, debido a que los miembros de Monbein se apresuraron a felicitarla por su primera victoria en el duelo, tuvo que enterrar este sentimiento de desagrado. La desagradable sensación pronto quedó enterrada en la alegría de los miembros del clan. Ese día, mientras el sol se ponía, Ryu Sobol, que había subido a la cima de la montaña con pasos ligeros, vio a alguien y sonrió brillantemente. Luego corrió y abrazó a esa persona. Ese alguien era un hombre vestido completamente de negro. El hombre también la envolvió en sus brazos cuando ella se acercó a su abrazo, y dijo con una sonrisa: «Parece que finalmente has logrado lo que tanto anhelabas». «Lo he hecho, ¿y quién crees que me enseñó? Verte incluso recurrir a la adulación, debes estar de muy buen humor, ¿no? Por supuesto, los años de resistencia son amargos, pero el fruto es dulce». Suisi. Con esas palabras, Ryu Sobol sostuvo las mejillas del hombre con ambas manos, se puso de puntillas y besó sus labios. El hombre respondió continuando con un beso profundo. Él era su maestro que la había despertado como guerrera, y el primer hombre que le hizo darse cuenta de que era una mujer. Aunque solo se encontraban 2 o 3 días al año como máximo, en algún momento, ella había llegado a tener a este hombre en su corazón. Y no pasó mucho tiempo para que se diera cuenta de que no era la única con tales sentimientos. Por un tiempo, el hombre y Sobol se entregaron el uno al otro bajo el atardecer rojo. Sentada en el borde del acantilado, apoyada en el hombro del hombre, el rostro de Ryu Sobol estaba lleno de sonrisas. No había habido un momento en su vida en el que las cosas fueran tan suaves y felices. El hombre le habló. «Ahora que has logrado lo que querías, estás más cerca de tu objetivo de convertirte en la líder de la sociedad». «No lo sé aún, gané esta vez. Pero no sé cómo podrían cambiar las cosas el próximo año. Has crecido bastante. Me dijiste que nunca bajara la guardia. La satisfacción lleva a la complacencia, y la complacencia, en última instancia, lleva a la derrota. Por eso no tiene sentido saborear la victoria por demasiado tiempo». «Eso es cierto, pero cuando te escucho hablar, suena como si hubieras estado luchando sin parar toda tu vida». El hombre sonrió silenciosamente ante sus palabras. Su expresión parecía ser una afirmación. «De verdad, he estado viviendo en campos de batalla desde mucho antes de lo que puedes imaginar, incluso ahora». «Incluso ahora, dices». Ryu Sobol levantó la cabeza del hombro en el que se apoyaba y miró al hombre. Aunque había llegado a gustarle, todavía había tanto que no sabía. Al observar su apariencia exótica, no estaba claro si era de las llanuras centrales o no. Sin embargo, tampoco parecía ser de las regiones occidentales. Era una sensación que era difícil de describir con palabras. «Cada vez que te miro, no puedo evitar pensar en lo misterioso que eres». «¿Qué quieres decir? Tu apariencia, todo, esperas aquí cada año sin falta, pero no sé de dónde vienes ni a dónde vas». Ella se había encontrado con él aquí cada año, pero nunca lo había visto subir o bajar de este lugar. No obstante, siempre aparecía en el mismo lugar. Esto siempre había sido un misterio para ella. Pero a pesar de que se habían vuelto tan cercanos, el hombre nunca hablaba de nada relacionado con él mismo. A veces, esto la hacía sentir un poco triste. Como si entendiera sus sentimientos, el hombre le rodeó el hombro con su brazo y habló en voz suave. «Te lo diré algún día, pero ahora no es el momento». «¿Cuándo será eso?» «No muy lejos de ahora. El lugar donde vivo se está volviendo cada vez más desolado, y la guerra ha estado continuando durante mucho tiempo. Por eso he estado vigilando este lugar durante mucho tiempo. Pero si lo hago ahora, ellos también se moverán, entonces este lugar pronto se convertirá en un campo de batalla». ¿En qué tipo de mundo vive este hombre? Cuando ella lo escucha hablar, suena como si estuviera solo en un mundo diferente. Pero pronto ella dejó de lado tales pensamientos. Seguramente él le diría todo cuando fuera el momento adecuado, ¿verdad? Eso es lo que ella creía firmemente. Ryu Sobol sostuvo con fuerza el brazo del hombre que la rodeaba por los hombros y dijo juguetonamente: «Ah, ya veo, pero parece que recuerdo que alguien dijo algo sobre convertirse en el señor de este lugar hace unos años, quizás estoy recordando mal». «Señor, sí, tenía la intención de hacerlo». «Oh, vaya, pesa sí. Deberías estar agradecida por esto, aún hay muchos que desean eso, incluso aquel que ha estado tratando contigo durante los últimos años». Se refiere a su subordinado que, bajo la apariencia de enseñar, la había golpeado negra y azul durante años. Esa persona no había cambiado ni siquiera después de que pasaran los años. Siempre la trató como a un insecto insignificante. Aunque había crecido como un chico rudo, la habían llamado una belleza sin par innumerables veces. Probablemente él era el único que la trataba así. «Por cierto, ¿cómo está esa persona? No te lo dije». Para nuestro clan, la vida cotidiana en sí misma es un campo de batalla. Campo de batalla, parece aún más desolador que mi vida. La vida de todos es valiosa, simplemente, a menudo no logramos darnos cuenta de ello fácilmente. ¿Es eso cierto para mí también? Por supuesto. Ryu Sobol sonrió ante su respuesta. Se había vuelto mucho más gentil que cuando se conocieron por primera vez, pero seguía siendo tan directo como siempre. Sin embargo, ella podía sentir que él la respetaba y valoraba más que a nadie más. Por eso le gustaba tanto. Mirando intensamente al hombre, Ryu Sobol habló en un tono ligeramente bajo. «Desearía que pudieras quedarte a mi lado.
A medida que sus sentimientos por él se profundizaban, siempre encontraba insatisfactorias las breves reuniones anuales. Al encontrarla linda mientras expresaba su deseo de estar juntos, sintiéndose tímida al respecto, el hombre le acarició la cabeza y dijo: «Solo un poco». «No, puede que no sea solo un poco para ti, pero espera por mí. Si espero, podremos estar juntos para siempre». «Sí, estaremos juntos, incluso si es solo por un momento fugaz». «Un momento fugaz». ¿Por qué dijo un momento fugaz en lugar de para siempre al hablar de estar juntos? Ante su mirada desconcertada, el hombre habló en un tono algo arrepentido. «Ojalá fueras como yo». «¿Qué quieres decir con eso? Me duele abrazarte, sabiendo que es solo un momento fugaz». «¿Por qué hablas así?». Ryu Sobol de repente se sintió incómoda ante sus palabras incomprensibles. El hombre luego la abrazó fuertemente y dijo: «No te preocupes, aunque sea fugaz, mis sentimientos por ti continuarán. Es porque nuestra vida juntos te parece corta». «Sí». Ryu Sobol se rió de sus palabras. Su inquietud desapareció sin dejar rastro. Si él sentía que la vida restante era corta cuando aún tenían un largo camino por recorrer, ella podía darse cuenta de cuánto le gustaba a este hombre. Ella lo abrazó fuertemente de vuelta y dijo: «Alguien me dijo una vez que brilla más porque es corta, también podemos vivir así, ¿verdad? Brilla más porque es corta». «Sí, así es». El hombre sonrió. Y mientras le besaba la frente, dijo: «Este momento contigo es, de hecho, el más brillante de mi vida». Mientras hablaba, de repente giró un poco la cabeza hacia un lado. «Pensé que les había dicho que no me molestaran mientras estoy aquí. Lo siento, la situación era demasiado urgente, no tuve otra opción». Al escuchar una voz familiar, Ryu Sobol miró en esa dirección y vio que el subordinado del hombre ya había llegado. Sintiendo vergüenza, se levantó rápidamente, sintiéndose de repente incómoda por estar en los brazos del hombre. «Oh, ha pasado un tiempo, señor Ta». A pesar de su saludo, el subordinado del hombre, llamado Ta, apenas la miró como si fuera un insecto y la ignoró. Luego se acercó al hombre y le susurró algo al oído. «No puedo oír». Intentó concentrar sus sentidos auditivos para escuchar lo que decían, pero su conversación era inaudible. Parecía que habían bloqueado la conversación con algún tipo de energía. Sin embargo, la expresión del hombre mientras escuchaba su informe no era nada buena. Cuando el informe terminó, el hombre se acercó a ella y dijo en un tono algo apagado: «Parece que tengo que irme. Parece una situación difícil, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar? Está bien, tienes cosas que hacer aquí, ¿no?». Aún así, antes de que ella pudiera terminar de hablar, el hombre la abrazó suavemente y dijo: «No te preocupes, volveré aquí como siempre lo he hecho». «Entiendo». Sí. El hombre no es lo suficientemente débil como para que ella se preocupe. Ella creía que nadie podría derrotarlo porque era más fuerte que cualquier persona que conocía. «Estaré esperando». Ella lo despidió con una brillante sonrisa, esperando con ansias el próximo año. Sin embargo, en este momento, no tenía dudas de que esta expectativa se vería destrozada. Ryu Sobol yacía en su cama, cubierta con una manta, derramando interminables lágrimas. Había esperado al hombre en ese lugar durante casi 7 días bajo la lluvia, pero él nunca apareció. Estaba tan preocupada que casi había dejado de comer y beber por completo. Estaba en agonía, sintiendo como si esa pequeña inquietud que había sentido se hubiera convertido en realidad, a pesar de cuanto había creído en él. Llorando. Las lágrimas no cesaban. Su corazón dolía insoportablemente, preguntándose si él, que siempre decía que vivía en medio de la batalla, había dejado este mundo sin ella. A medida que continuaba llorando. Incapaz de detener sus lágrimas de tristeza y dolor, alguien llamó a su puerta. «Toc toc». «Ve. Por favor, déjame». «Van». En ese momento, la puerta se abrió y alguien entró. Era su padre, Ryu Gang, el líder del clan Moonbane. Ryu Gang la miró, quien se había vuelto delgada por el dolor, y habló con una voz comprensiva. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte así? Solo déjame en paz, también gané en este duelo, ¿no? Así que, es porque no pudiste verlo». Su expresión se endureció de repente. Luego, miró con desdén a Wei Yan, el jefe de la guardia que estaba de pie detrás del maestro Ryu Gang. Solo se lo había contado a Wei Yan, su confidente de mucho tiempo. Ella le había pedido que lo mantuviera absolutamente en secreto, pero se lo había dicho. Pero entonces el maestro Ryu Gang hizo clic con la lengua y dijo: «Si te gusta tanto, no confías en él». «¿Qué? ¿De qué está hablando?». Ella estaba atónita. Ella había pensado que cuando él se enterara de esto, estallaría en furia, viéndola solo como la heredera del clan y la Heifa Junior. Esto se debía a que había esperado que ella formara una relación con uno de los jefes juniors de Heaven Bane o Earth Bane y tuviera hijos, a pesar de que los había derrotado. Así que cuando su padre, quien ella pensaba que reaccionaría así, dijo estas palabras, no pudo evitar sentirse sorprendida. «¿Pensaste que este padre, no, el líder de nuestro clan se opondría incondicionalmente?». Junto con estas palabras, el maestro Ryugan resopló con una expresión amarga y dijo: «Tengo mucha curiosidad por ver la cara de ese bastardo que hizo llorar a mi hija así». «Padre». Las lágrimas brotaron nuevamente en los ojos de Ryu Sobol. Su padre había sido tan estricto y frío desde que ella se convirtió en la Heifa Junior. Pero por primera vez desde que su hermano se fue, él la estaba tratando como a su hija. Abrumada, estalló en llanto cuando su padre Ryu Gang se acercó y la abrazó. «Ryu Sobol,
que había estado llorando en silencio por preocupación y anhelo hacia él, lloró en voz alta con el rostro lleno de lágrimas. Su padre Ryugang le dio palmaditas en la espalda en silencio y la consoló. Después de que ella lloró un rato, Ryugang le dijo: «Cuando ese bastardo regrese, le daré una buena paliza, así que anímate ahora. Ya es suficiente, Hugh, si lo extrañas tanto, dile al pintor que haga un retrato y lo cuelgue. Que, también debería saber cómo es mi futuro yerno, ¿no? Fa. Padre. Aprovechando, ¿por qué no te vistes bonita y te haces un retrato también? En el futuro, cuando la Aides Monbein, no, la sociedad cielo-tierra de la luna en mi lugar, rara vez tendrás la oportunidad de vestirte como mujer. Finalmente me ves como tu hija ahora». Al escuchar sus palabras, Ryugang sonrió con su rostro arrugado y dijo: «Siempre has sido mi hija, incluso antes de que fueras la Heifa Junior». Más que cualquier otra palabra, la declaración de su padre fue el mayor consuelo en su vida. 6 meses después, de regreso de visitar el santuario de la espada espiritual en Joyan, en el norte de la provincia de Hubei, Wei Yan, la guardia principal de Ryu Sobol, seguía burlándose de ella. El líder del clan debe haber estado tan furioso como para enviar un mensaje urgente. ¿Por qué llevaste un vestido de novia para tu retrato si ni siquiera has celebrado la boda todavía? Fue para dejar un retrato con la apariencia más hermosa, que es realmente algo por lo que ponerse tan ansioso. Por supuesto que sí, te pintaron el retrato con un vestido de novia, y él lo pintó como un novio, como podría no estar molesto. Ante las palabras de Wei Yan, Ryu Sobol hizo un puchero y expresó su descontento. Tisiich solo hablaba de yerno esto y aquello, pero eran solo palabras vacías. Aún así, te pasaste, jefe junior. Deja de burlarte de mí ahora, me está dando dolor de cabeza. Al ver su reacción, Wei Yan pareció pensar que era hora de dejar de bromear y cambió de tema de manera incómoda. Por cierto, es una gran coincidencia, ¿no? ¿Qué es? El momento en que la espada estará completa coincide con cuando puedas ascender como el líder de la sociedad. Al oír sus palabras, Ryu Sobol movió la mano y dijo: «No te emociones demasiado, aún no sabemos nada con certeza. Pero ¿por qué mostraste tanta confianza frente al maestro del santuario de la espada espiritual como si fueras a convertirte en el líder de la sociedad? Debería haber dicho que no tenía confianza frente a un extraño». «Bueno, supongo que eso es cierto». Wei Yan asintió. El maestro al que servía se había convertido realmente en el mayor experto entre las 3 ramas. Tenía todo el derecho a estar orgullosa. Wei Yan también estaba muy orgullosa de servir a una joven tan talentosa. Por cierto, Heifa Junior nombraste la espada así por él. Wei Yan había escuchado accidentalmente la conversación entre Ryu Sobol y el maestro Oyu Monyeop del santuario de la espada espiritual. Cuando le preguntó sobre el nombre de la espada, Ryu Sobol le pidió que la llamara Sunyeon. Sunyeon significa anhelo. Significa anhelo hasta el punto de doler. Si le está dando tal nombre a la preciosa espada que usará de por vida, está claro cuánto debe extrañarlo la Heifa Junior. Pero Ryu Sobol respondió en un tono apagado: «Hablemos de eso más tarde. Lo siento, señorita, esta maldita boca mía se fue sin que me diera cuenta». Wei Yan hizo un gesto de abofetearse la boca con la palma de la mano. Al verla así, Ryu Sobol se rió entre dientes. Entonces ella pronto dijo: «Ahora mismo, solo quiero concentrarme en el duelo en la ceremonia de unificación. Jefe Junior». Ante su firme determinación, los labios de Wei Yan se movieron, incapaces de ocultar su orgullo interior. Después de pasar por muchas dificultades, realmente se había vuelto fuerte. Se estaba convirtiendo en alguien capaz de liderar a muchas personas. «Definitivamente ganarás, te convertirás en la última vencedora en la ceremonia de unificación de las 3 veinas, ascenderás como la líder de la sociedad y obtendrás las 8 técnicas que rompen el pensamiento, conocidas como la técnica secreta definitiva». 8 técnicas que rompen el pensamiento. Era el catalizador que había causado la división de las 3 veinas de la sociedad del cielo-tierra-luna en 3 facciones. Capítulo 377. Capítulo 377. Ese día, 4. El origen de las 3 veinas de la sociedad cielo-tierra-luna se remonta a la caída del viejo Murim. Después del día de la gran calamidad, cientos de sectas de artes marciales fueron aniquiladas, y innumerables artistas marciales perecieron, sus números más allá de la cuenta. Sin embargo, aquellos que apenas sobrevivieron ese día se convirtieron en las raíces del actual mundo de las artes marciales. Originalmente, la vena del cielo, la vena de la tierra y la vena de la luna derivaban de una sola fuente. Yang Biryu, el guardián de los registros marciales. Era un hombre de destacadas habilidades marciales que gestionaba los registros ocultos de artes marciales, considerados los más importantes en un grupo que perseguía las artes marciales puras. Pudo convertirse en el guardián de los registros marciales no solo por sus habilidades marciales, sino también porque había sido castrado, incapaz de tener hijos, y había perdido la vista, incapaz de ver. Como el guardián oculto de los registros marciales para el grupo de artes marciales al que pertenecía, vivía y comía en una profunda cámara subterránea, saliendo solo una vez cada 6 días para un solo día de descanso. Esencialmente vivía allí, no. Así es. Yang Biryu, quien custodiaba los registros marciales, salió para su día de descanso como de costumbre, pero tuvo que enfrentar una impactante realidad. La masiva biblioteca de artes marciales, la mansión e incluso la ciudad que debería estar arriba, todo había desaparecido. Siendo ciego, los únicos ouloures que podía detectar eran el fuerte olor a sangre, un jade penetrante que nunca había encontrado antes, y el olor a cenizas quemadas.
Impactado más allá de lo imaginable, vagó durante 3 días y noches buscando sobrevivientes, pero finalmente se dio cuenta de que era el único que quedaba y se marchó de ese lugar. Aunque se había vuelto incapaz de tener hijos, había jurado lealtad a esta enorme organización que lo había acogido a pesar de haber nacido ciego. La realidad era demasiado impactante, pero no podía quedarse en un lugar donde no quedaba nadie más. Al salir de las ruinas, tras mucha deliberación, decidió llevarse un manual secreto de artes marciales que había estado guardando. Incapaz de permitir que este único remanente e importante manual secreto de la organización se perdiera, vagó por el mundo con la misión de entregarlo si alguna vez encontraba a un sobreviviente. Sin embargo, incluso después de 10 años, no aparecieron sobrevivientes. Mientras buscaba sobrevivientes, se topó con 3 huérfanos al borde de la inanición en un pueblo pobre, y después de salvarlos, los tomó bajo su ala. No me digas que son. Sí, son los 3 fundadores de las ramas de la sociedad Cielo-Tierra-Luna. Provenientes de un pueblo pobre, no tenían apellidos, solo nombres de pila. Yang Biryu, quien los acogió. Los crió como si fueran sus propios hijos por soledad, e incluso les enseñó su arte marcial único para que pudieran protegerse. A pesar de enseñarles artes marciales, Yang Biryu, incapaz de revelar sus orígenes, no les dijo el nombre del arte marcial. Incluso después de acoger a estos niños, continuó vagando durante mucho tiempo, incapaz de encontrar sobrevivientes. Finalmente falleció de vejez y enfermedad en un pequeño pueblo. Como murió de repente sin dejar palabras finales, los 3 hermanos que había acogido se quedaron con muchas preocupaciones. Yang Biryu, que tenía muchos secretos, no les dijo mucho, por lo que ni siquiera sabían a quién estaba buscando. Tras deliberar, decidieron quemarlo. Nunca se habían atrevido a tocar lo que su padre adoptivo había llamado inimaginable, así que intentaron destruirlo por respeto a sus deseos. Sin embargo, su acuerdo no salió como estaba planeado. Fue codicia después de todo, para aquellos que habían aprendido artes marciales. No era más que el tesoro supremo, solo después de la muerte de Yang Biryu vieron por primera vez su contenido, y simplemente no pudieron superar su deseo. Así que así fue como se separaron. Así es. Tomando un carácter del nombre de su padre adoptivo Yang Biryu para sus apellidos, se convirtieron en los fundadores de Heavenbane, Earthbane y Moonbane, y durante mucho tiempo, estuvieron en conflicto por poseer el manual secreto. A medida que continuaron oponiéndose entre sí durante mucho tiempo y su escala creció, también comenzaron a enfrentarse a enemigos externos. Debido a esto, en generaciones posteriores, juzgaron que era inútil que las 3 ramas con las mismas raíces siguieran luchando, y firmaron un tratado. Ese fue el duelo en la ceremonia de unificación. Acogieron la idea de reunir las 3 ramas divididas en una sola asociación, y quien liderara esta asociación poseería este manual secreto. Ese manual secreto eran las 8 técnicas que rompen el pensamiento. Y así. El día del duelo final para determinar al líder de la sociedad se acercaba rápidamente. El lugar del duelo era el campo de entrenamiento de Vena Lunar. Para el maestro Ryugan, este día tenía un significado especial. Hace apenas 8 años, había perdido toda motivación, creyendo que Vena Celestial se llevaría todo. Pero ahora, todos veían al joven líder de Vena Lunar como el probable líder de la sociedad. Querido Han, nuestra Sobol ha crecido tanto. Han pasado más de 10 años desde que fallecieron, porque los extraño tanto ahora. Con este pensamiento, se dirigió al edificio separado donde estaban colocadas sus tabletas conmemorativas. Al entrar en el edificio, se detuvo abruptamente, sorprendido. La razón era que alguien estaba dentro del edificio separado. Tú, era Bei Yoneon, el jefe junior de Heavenbane. Había pensado que estaría preparando el duelo final de mañana, porque estaba aquí. Mientras se preguntaba eso, vio a Bei Yoneon mirando intensamente algo y apretando los dientes. Muele. Entonces Bei Yoneon salió y se encontró cara a cara con él. Maestro, ¿qué te trae aquí? Vine a presentar mis respetos al hermano Han. Ah, ya veo. El jefe junior antes de Ryu Sobol era Ryu Han. Por eso Bei Yoneon, quien había competido con él varias veces y había construido una amistad, estaba aquí. Sabiendo esto, el maestro Ryugan asintió en comprensión. Pero el lugar donde estaban las tabletas conmemorativas no estaba en esa dirección, entonces, porque el jefe junior de Heavenbane había estado mirando en una dirección diferente y enojándose. Ahora regresaré a los cuartos de invitados. Muy bien. Después de despedirlo, el maestro Ryugan entró y dejó escapar un leve suspiro. Ah. Lo que Bei Yoneon había estado mirando no era otra cosa que los retratos de Ryu Sobol y el hombre que le gustaba. Él había colgado sus retratos para mostrárselos a su difunta esposa e hijo. Ver esto debió ser bastante desalentador para él. Además, aunque no era intencional, en el retrato, Ryu Sobol llevaba un vestido de novia, lo que debió haberlo hecho aún peor. Esto es desafortunado. Él era bien consciente de que Bei Yoneon, el jefe junior de Heavenbane, estaba interesado en Ryu Sobol como mujer. Por eso, el líder del clan de Heavenbane debió haber hecho tal propuesta. Pero ellos no están destinados el uno para el otro. Aun si Bei Yoneon, el jefe junior de Heavenbane, ganara el duelo final, nunca ganaría el corazón de Sobol. Así de firme era su corazón. ¡Ah! Ryu Sobol miró al cielo y gritó como si estuviera rugiendo. Todos los miembros de Moonbane en el lado occidental vitorearon ante su rugido. Y con razón, ya que finalmente había ganado el duelo final. El duelo final fue increíblemente intenso. Esto se debió a que Bei Yoneon, el jefe junior de Heavenbane,
También había logrado romper la barrera en el último año, al igual que ella. Si no hubiera hecho esfuerzos arduos durante el último año, podría haber perdido. Sin embargo, después de casi 2 horas de feroz batalla, salió victoriosa. Gané. Realmente gané. Ryu Sobol estaba extasiada. Su preparación, basada en la suposición de que el jefe junior de Heaven Bane se volvería tan fuerte como ella, había dado sus frutos perfectamente. Romper la pared era un reino de iluminación, y muchos no podían alcanzarlo incluso después de décadas de entrenamiento, pero ella estaba segura de que él alcanzaría el mismo reino que ella. Ja, ja, después de rugir y saborear su alegría. Miró a Bai Yoneon, el jefe junior de Heaven Bane, que estaba sentado en el suelo. Debía estar profundamente decepcionado. Este duelo era diferente de los anteriores. Era la ocasión para determinar al líder de las 3 ramas y al propietario de las 8 técnicas que rompen el pensamiento, el manual secreto definitivo. Y era tu última oportunidad de tenerme. Pero con esta derrota, la propuesta hecha por el líder del clan de Heaven Bane se volvió nula y sin efecto. Ryu Sobol, que había estado mirando a Bai Yoneon, se acercó a él. Aunque no le gustaba como hombre, y habían estado luchando por sus respectivos claims, él también era un amigo de mucho tiempo. No habría más necesidad de luchar contra él, así que era hora de abrazarlo. Ella extendió su mano hacia Bai Yoneon, el jefe junior de Heaven Bane, y dijo: «Toma mi mano». Tembló. En ese momento, Ryu Sobol sintió un escalofrío recorrer su espalda. Bai Yoneon había levantado la cabeza y la miraba con intención asesina, con lágrimas en los ojos. Aunque estaba desanimado por su derrota, podía estar tan agitado. Para la desconcertada Ryu Sobol, Bai Yoneon abrió la boca. Tú, me has llevado, finalmente, al límite. Yoneon, no, me llames así. Tú, golpe. Bai Yoneon apartó la mano que ella había extendido. Luego se levantó por su cuenta, juntó las manos en señal de saludo y salió del campo de entrenamiento. Al observar su figura que se alejaba, Ryu Sobol fue presa de una extraña sensación de presagio. ¿Por qué su comportamiento no parecía ser solo decepción? Han pasado 3 meses desde entonces. Durante este tiempo, la ceremonia de unificación de las 3 ramas había transcurrido normalmente, y Ryu Sobol, quien estaba a punto de tener su ceremonia de inauguración como líder de la sociedad, llevaba un rostro inexpresivo. Wai Yan, la jeifa de su guardia, la miró con ojos comprensivos. Suspiró. Ryu Sobol estaba fumando una pipa, algo que nunca había hecho antes, quemando hojas de tabaco. El denso humo que la rodeaba hablaba de su estado de ánimo deprimido. Después del duelo final, ella se había apresurado a encontrarse con su amante en su lugar habitual, pero regresó unos días después profundamente desconsolada. Fue porque no se había presentado. Sintiendo como si la hubieran abandonado, estaba sumida en la tristeza y el dolor, aislándose durante casi 8 días antes de finalmente salir. Desde entonces, había estado fumando constantemente su pipa con un rostro impasible. Mirando intensamente las 8 técnicas que rompen el pensamiento y practicándolas. Ah, señorita. La escena era completamente lamentable. Solo podía esperar que superara esto. Por cierto, dado que se decía que las 8 técnicas que rompen el pensamiento eran el manual secreto definitivo, naturalmente pensaron que estaría practicando técnicas o algo similar, pero ella solo había estado leyéndolo continuamente. Aunque se preguntaba qué podría estar escrito en él para hacerla actuar así, esperaba que practicar artes marciales la ayudara a olvidar sus penas, así que no preguntó al respecto en absoluto. Además, no tenía derecho a preguntar en primer lugar. Pero como era tarde en la noche, casi al amanecer, Wai Yan abordó el tema con cautela. Jefe Junior, no, jefe. Mañana es la ceremonia de inauguración, ¿no sería mejor que durmieras un poco? Me preocupa que te enfermes por agotamiento. No te preocupes por eso y ve a dormir. ¿Cómo puedo, tu guardia, dormir antes que tú? Entonces déjame en paz. No es como si me fuera a morir por falta de sueño. Su voz era jalada. Era su profunda tristeza lo que la había hecho así. Wai Yan solo podía mirarla con tristeza hasta altas horas del amanecer. Vestida con la vestimenta formal y la corona preparadas para la ceremonia de inauguración, ella se miró en un espejo. El reflejo en el espejo aún se veía infeliz. No obstante, trató de componer su expresión. Aunque su anhelo había crecido aún más porque él no había aparecido esta vez tampoco, este momento requería que se concentrara como la líder de la sociedad que dirige la vena lunar. No, la sociedad del cielo-tierra lunar. La persona que iba a convertirse en la líder de la sociedad no podía ser vista luciendo deprimida y sumida en emociones. Tap. Levantándose de su asiento, habló con una voz firme. Vamos. Sí, jeifa. Wai Yan, la jeifa de su guardia, y los Garerous que asistían a su ceremonia de inauguración como líder de la sociedad la siguieron. A medida que Ryu Sobol caminaba por el pasillo hacia el salón principal, sus pasos se sentían increíblemente pesados. Había estado esperando este día desde que se convirtió en la jeifa junior. Aunque estaba deprimida porque su amante no había aparecido, no pensaba que él rompería su promesa tan fácilmente. Seguramente aparecería algún día. Hasta entonces, solo necesitaba cumplir con sus deberes como líder de la sociedad. Paso a paso. A medida que se dirigía hacia el salón principal, su expresión se volvió sutil. Cuando detuvo sus pasos por un momento, Wai Yan preguntó con curiosidad. Joven dama, ¿qué sucede? Algo es extraño. Perdón.
No importa cuán solemnemente se esté llevando a cabo, esto es. Sintiendo que algo estaba mal, Ryu Sobol dejó de caminar lentamente y se precipitó hacia el salón principal. En ese momento, la expresión de Ryu Sobol se endureció. El interior del salón principal no era más que una escena del infierno. Incontables cadáveres estaban apilados, y las grandiosas decoraciones para la ceremonia de inauguración estaban todas manchadas de sangre. Esto es. Wei Yan y los guardias que la seguían no pudieron ocultar su sorpresa. ¿Qué demonios había sucedido aquí? ¿Cómo es que no sabían de esto hasta ahora? Cabeza. Cuando Wei Yan llamó a Ryu Sobol, la vieron tambalearse hacia algo. Allí. Fa. Padre. La cabeza cortada del maestro Ryugan de Monbein yacía en el suelo con los ojos bien abiertos, y a su alrededor estaban los cuerpos mutilados de los retenedores y Garerous de Monbein en un estado horroroso. Ryu Sobol, que había estado tambaleándose hacia adelante, colapsó en el suelo frente a la cabeza cortada de su padre. Zad. Ahogada por la emoción, no pudo hablar correctamente y abrazó la cabeza de su padre, acercándola a sí misma. Dicen que cuando las emociones humanas se vuelven demasiado intensas, no se pueden controlar. Ryu Sobol sostenía la cabeza de su padre, incapaz de emitir un sonido o incluso respirar adecuadamente. ¿Por qué? ¿Por qué había terminado su padre así? ¿Qué demonios había sucedido aquí? Entonces. Finalmente has llegado. Se escuchó una voz. Al mirar en esa dirección, vio a un hombre que salía lentamente de al lado del trono. El hombre con una espada empapada de sangre descansando sobre su hombro no era otro que Bei Yoneon, el jefe junior de Hebanbein, no, el que iba a convertirse en el líder del clan de Hebanbein. Sus ojos, llenos de una mezcla de tristeza y rabia y apenas capaces de respirar adecuadamente, no se apartaron de él. Entonces Bei Yoneon sonrió y dijo: ¿Qué te parece? ¿Te gusta el regalo de inauguración? Tú, ¿está llamando a esto un regalo? Bei Yoneon, ¿realmente te has vuelto loco? Todo tipo de palabras estallaron dentro de ella, pero con su respiración aún agitada, solo pudo mirarlo con furia mientras exhalaba respiraciones entrecortadas. Entonces Bei Yoneon dijo algo incomprensible. ¿Lo viste, verdad? Te dije que podrías ver la mejor cara que nunca has visto antes, ¿cómo te atreves? En ese momento, Wei Yan, la guardia principal, incapaz de contener su ira, se lanzó hacia Bei Yoneon. No. No lo hagas. Una sorprendida Ryu Sobol extendió su mano. Pero Wei Yan ya lo había alcanzado, y, corte. Antes de que pudiera siquiera balancear su espada correctamente, su cuerpo fue partido en dos en el acto. No pudo ni siquiera gritar, su cuerpo cayó al suelo en dos piezas. Al presenciar la muerte de Wei Yan, el guardia principal que la había cuidado y había sido su compañero desde la infancia, justo ante sus ojos, los ojos de Ryu Sobol se tornaron rojos como si estuvieran a punto de estallar. Bei Yoneon, que había estado sonriendo mientras observaba su reacción, se sentó en el trono del líder de la sociedad. Luego, al hundir su espada en el suelo, habló con un rostro frío. Zad. Tú misma trajiste todo esto sobre ti. Capítulo 378. Capítulo 378. Ese día, 5. Tú misma trajiste todo esto sobre ti. Ryu Sobol, con la respiración entrecortada, miró con odio a Bei Yoneon, el futuro líder del clan Hebanbein, que estaba sentado en el trono del líder de la sociedad. ¿Cómo pudo suceder algo así? En sus brazos estaba la cabeza cortada de su padre, Ryugan, que había exhalado su último aliento, y a su alrededor estaban los cuerpos de los miembros de Monbein, cortados en pedazos como trozos de carne. Una escena tan horrible. Y otra tragedia se desarrolló ante sus ojos. Wei Yan, su compañera de toda la vida, había sido cortada por la mitad y había muerto. Sus ojos, que antes eran claros y brillantes, ahora estaban inyectados en sangre, y gruesas lágrimas de sangre fluían por sus mejillas. Incapaz de respirar debido al dolor y la ira que la abrumaban, continuó ahogándose y tosiendo, mientras el rostro de Bei Yoneon estaba lleno de sonrisas al mirarla. Protejan al líder de la sociedad, Kang. Los guardias que protegían a Ryu Sobol la rodearon con ojos llenos de miedo. Aunque sabían cuán monstruoso era el oponente, habiendo visto morir al supremo experto Wei Yan de un solo golpe de espada, aún eran guardias. Tenían que proteger al líder de la sociedad a toda costa. Aim Yuseon, el adjunto de Wei Yan, habló con Ryu Sobol. Cabeza. Por favor, recobra el sentido, ahora no es el momento de llorar. Lentamente. Regula tu respiración, podrías caer en una desviación de chi por hiperventilación y shock mental. A pesar de su consejo, Ryu Sobol no pudo recuperar su aliento fácilmente. Ya había estado de mal humor durante casi 3 meses. En medio de eso, ver a todos sus seres queridos encontrar un final tan trágico ante sus ojos, era imposible que el shock se disipara fácilmente. Entonces, se escuchó el sonido de aplausos. Aplauso, 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 aplauso. El que aplaudía no era otro que Bei Yoneon, el perpetrador de esta tragedia. Bei Yoneon miró a Ryu Sobol, que estaba ahogándose y no podía controlar su respiración, y dijo: Tu cara es incluso mejor de lo que esperaba, aunque parece que no le gusta. Aim Yuseon frunció el ceño. No había nadie visible alrededor de Bei Yoneon. ¿De qué estaba hablando? Mientras se preguntaba eso, el rostro de Bei Yoneon de repente se volvió frío y dijo: Deja de hablar tonterías, esto no es algo con lo que debas interferir. ¿Qué está pasando?
Ella sintió que algo era extraño. Curiosamente, cada vez que él abría la boca, su forma de hablar cambiaba, como si estuviera hablando una persona diferente. Al encontrar esto peculiar, ya es hora de que todos ustedes salgan del escenario. Van. Beijoneon, sentado en el trono, de repente hizo un gesto con el dedo hacia uno de los guardias. En ese momento, Zat. Ga, el rostro de un guardia fue atravesado, creando un agujero. Clang. Mientras otro guardia intentaba atrapar al guardia caído cuyo rostro había sido atravesado. Van. Se escuchó de nuevo el sonido de algo siendo golpeado con el dedo. Con eso, el rostro de otro guardia fue atravesado. Mientras dos guardias morían instantáneamente por esta increíble habilidad divina de golpeo con el dedo, los guardias en pánico intentaron romper su formación. Ante esto, el diputado Ain Yuseon gritó: «Debemos mantener la formación. Van». En ese momento, Ain Yuseon notó algo volando directamente hacia ella. Pero ya era demasiado tarde para esquivar. Ella pensó que moriría con su rostro atravesado, pero... golpe. En ese momento, alguien la empujó, y ella evitó por poco la habilidad divina de golpe de dedo de Beijoneon. Quien la empujó no fue otro que... Cabeza era Ryu Sobol, quien hasta ahora no había podido respirar correctamente. Su respiración aún era entrecortada, pero habiendo recuperado algo el aliento, se levantó con un rostro espantoso manchado de lágrimas de sangre y le entregó a Ain Yuseon la cabeza de su padre Ryugang, que había estado sosteniendo en sus brazos. «Cuídala. Obedezco tu orden». El subjefe de guardia Ain Yuseon recibió la cabeza de Ryugang. Entonces Ryu Sobol caminó hacia el trono, pisando el suelo empapado de sangre del gran salón. Paso. Paso. Su atuendo formal blanco ahora estaba manchado de rojo con sangre. Al ver acercarse a Ryu Sobol, Beijoneon, sentado en el trono, apoyó su barbilla en su mano y habló con un atisbo de decepción. «Eres más dura de lo que pensé, no creí que tuvieras las cualidades de un líder. Cállate». 5. Ryu Sobol desenvainó la espada de la vaina en su cintura. Aunque la espada hecha a medida por el maestro del santuario de la espada espiritual aún no estaba completa, esta que le dio su padre también era una espada preciosa. Ryu Sobol, sosteniendo la espada desenvainada, miró solo a Beijoneon y dijo: «Sal afuera, y convoca a los líderes de Tierra Bein y de las otras sectas». Ante la orden de la líder de la sociedad Ryu Sobol, Ain Yuseon respondió con vigor: «Sí». Aunque esta trágica situación era desgarradora, la única persona que podía detener y manejar esto era Ryu Sobol, la líder de la sociedad Cielo Tierra Luna y la experta suprema. Ella había estado preocupada por lo que sucedería si Sobol no podía recuperar el sentido debido al severo shock, pero esto era algo reconfortante. Sin embargo, responderán el vínculo de Tierra y las otras sectas a la convocatoria. La mayoría de los muertos aquí parecían ser del vínculo de Luna y sus sectas relacionadas. Esto significaba que no se podía descartar la posibilidad de que el vínculo de Tierra y otras sectas se alinearan o se unieran al vínculo de Cielo. Aunque era problemático, no tenían otra opción. Tenían que llamarlos, pase lo que pase. Pero entonces... «Detente». Mientras el subjefe de guardia Ain Yuseon y los guardias se apresuraban a salir del salón principal, la voz de Ryu Sobol resonó, como si desgarrara sus oídos. Mientras intentaban detenerse apresuradamente, alguien apareció como si hubiera estado esperando, balanceando una espada imbuida con una poderosa energía. La técnica de la espada era extremadamente simple, pero su poder y alcance eran enormes, así que, corte. En un instante, cortó las cinturas del subjefe de la guardia Ain Yuseon y de los otros guardias, separando sus cuerpos superiores de sus miteds inferiores. Zat. 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 Aar. Ryu Sobol gritó al ver esto. Una vez más, su gente había perdido la vida justo ante sus ojos. En medio de esto, Ain Yuseon, incluso mientras su cuerpo era cortado por la mitad, intentó levantar y proteger la cabeza del maestro Ryugang de Monbein que sostenía. Zat. K. El. Cabeza. Lo siento. Ain Yuseon, quien había evitado que la cabeza del maestro Ryugang resultara dañada, exhaló su último aliento. Al mismo tiempo, Ryu Sobol, que se dirigía hacia el trono, cambió de dirección y se lanzó hacia el ser que los había cortado. Clang. El sonido de las espadas chocando resonó en todo el gran salón, acompañado de una onda de choque. Chispas azules volaron en todas direcciones cuando las dos espadas, ambas imbuidas con poderosas energías, colisionaron. Ryu Sobol gritó a su oponente frente a ella, su voz llena de angustia. Yang Incheol. La persona frente a ella era el líder del clan de la Vena de Tierra. El maestro Yang Incheol de la Vena de Tierra habló con una expresión algo amarga. Así que hemos llegado a esto, no importa cuánto intente aceptarlo, no podemos confiar la primera posición para liderar una asociación a una simple mujer como tú. Solo por esa razón. No es solo eso, pensaste que tendría sentido que una mujer como tú ocupara una posición como la de fundadora, que debe liderar estos numerosos sectas, sin importar cuán alta sea tu destreza marcial. Se unió a ellos porque no podía aceptar a una mujer. Solo por esa razón. La mirada de Ryu Sobol se volvió fría. Entonces, Uzi. A medida que su energía aumentaba, el cuerpo del maestro Yang Incheol de la Tierra comenzó a ser empujado hacia atrás. Él había alcanzado el pico del reino trascendente y se había dedicado a la cultivación de energía interna durante mucho más tiempo que ella, por lo que estaba seguro de que al menos no sería inferior en términos de energía.
Sin embargo, la diferencia entre alguien que había roto la barrera y un experto supremo era evidente. Bei Yoneon, Gel. Corte. Antes de que pudiera terminar sus palabras, la espada de Ryu Sobol cortó el cuello del maestro Yang Incheol. Sin siquiera emitir un último grito, la cabeza de Yang Incheol rodó por el suelo. Slashy. La sangre que brotaba de su cuello cortado empapó su rostro. Sin embargo, Ryu Sobol pisoteó la cabeza de Yang Incheol. Crujido. Luego, con la respiración entrecortada, giró la cabeza y miró con furia a Bei Yoneon en el trono. Ahora ni siquiera tenía curiosidad por qué tipo de sentimientos lo habían llevado a hacer esto. Solo quería desmembrarlo y matarlo. Sushi. Ryu Sobol pisoteó el suelo y se lanzó hacia el trono. Si querías sacudirme y hacerme caer en desviación de chi para que pudiera sentarte en el trono, lo llamaré un error. Aunque no pueda superar el shock y caiga en desviación de chi, definitivamente te mataré antes de que eso suceda. Al menos tú. Clang. En ese momento, su cuerpo fue lanzado hacia atrás. Voló hacia atrás más de 5 zang antes de detenerse al clavar su espada en el suelo. Crack. Miró a Bei Yoneon con ojos sorprendidos. Bei Yoneon, aún sentado en el trono, había sacado de alguna manera la espada que había clavado en el suelo anteriormente. Bloqueó mi ataque con la espada en ese estado. Aunque había estado consumida por una ira extrema y solo había pensado en matarlo incondicionalmente, este único contacto fue suficiente para calmar su emoción. ¿Cómo se volvió así su energía? Su energía había cambiado en solo 3 meses. Se había vuelto tan fuerte que no sería una exageración decir que casi se había duplicado, lo que la dejó desconcertada. ¿Qué demonios hizo? Mientras se preguntaba, Bei Yoneon abrió la boca. ¿Por qué estás sorprendida? ¿Qué has hecho? Ella preguntó, confundida por la energía que había cambiado tan drásticamente en solo 3 meses. Bei Yoneon respondió en un tono monótono. Te lo dije, tú misma provocaste todo esto. Corta el rollo, no importa cuánto cultives, para que tu energía aumente tanto en solo 3 meses. King. Sus palabras fueron interrumpidas de repente. Esto fue debido al adorno que estaba unido a la empuñadura de la espada de Bei Yoneon. Era el adorno con patrones intrincados que él le había quitado en una apuesta hace mucho tiempo. ¿Por qué demonios lo llevaba en la empuñadura de su espada? Podría ser. ¿Atesto? Él. Parece que quiere hablar directamente. ¿De qué estás hablando? En ese momento, la cara sonriente de Bei Yoneon se volvió de repente fría mientras hablaba. ¿Por qué lo hiciste? ¿De qué estás hablando? ¿Lo hiciste para sacudirme? ¿Sacudirte? ¿Qué quieres decir, tú? Solo te miré a ti, pero ¿por qué? ¿Hiciste eso? ¿Me humillaste? ¿Humillarte? Bei Yoneon, tú. Ese hombre. Ese hombre. Ese hombre. En ese momento, Bei Yoneon se levantó del trono, con las veinas sobresaliendo en su cuello y frente mientras gritaba. Al ver su apariencia enloquecida, el rostro de Ryu Sobol se contorsionó, olvidando incluso su ira. ¿Por qué había cambiado así? ¿Era realmente el mismo hombre alegre y juguetón que conocía? ¿Por qué te has convertido en esto? Aún no responderás mi pregunta, ¿acaso ni siquiera estoy en tu consideración? No se trata de consideración. Es el hombre que elegiste. ¿Qué? Tú. Ahora. No me digas. Era hermoso, quería tanto que esa hermosa vista estuviera a mi lado, pero ¿por qué algo tan? Hugh. Al ver a Bei Yoneon tratando de controlar su respiración por la ira, Ryu Sobol se mordió el labio con fuerza. Se había estado preguntando por qué actuaba así. Pero decir que esta tragedia fue solo porque no podía tenerla. Es por eso que me quitaste todo lo que amaba. Solo. Porque no podías tenerme, me quitaste. Tú. Eres mía. Ryu Sobol, Kang. Con ese grito, una enorme presión surgió, sacudiendo todo el gran salón como si hubiera ocurrido un terremoto. Tembló. Por un momento, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Incluso sintió miedo ante su apariencia, consumido por la locura. Sabía lo adictivo y doloroso que podía ser esta emoción, habiendo amado a un hombre y aún anhelándolo. Pero su estado actual estaba más cerca de la obsesión que del amor. Entonces, Suisi. Mientras Bei Yoneon tiraba de su mano hacia algún lugar, algo voló y aterrizó en su mano. No era otra que, tú. Los ojos de Ryu Sobol temblaron violentamente. Lo que había aterrizado en su mano era la cabeza del maestro Bei Yeon-myeon de Heban Bein, con una herida redonda en la frente y el cuello cortado. Al ver esto, quedó completamente impactada. En el momento en que vio la cabeza cortada, recordó a su padre Ryu Gang y sintió náuseas. Para ella, que estaba sufriendo, Bei Yoneon habló con una sonrisa enloquecida. ¿Cómo podría dejarte experimentar el dolor sola? Aunque no era más que un cascarón vacío, fue tan doloroso cuando decapité a mi padre con mis propias manos. Estás loco. Este hombre está verdaderamente loco. Al principio, ella pensó que su obsesión había ido demasiado lejos porque le gustaba demasiado. No, ella pensó que esa era la causa. Pero al verlo decapitar a su propio padre para experimentar el mismo dolor que ella, solo pudo pensar que había ido más allá de la locura y se había vuelto verdaderamente loco. Tú. Solo necesitas morir. Ella agarró la empuñadura de su espada con ambas manos y apretó los dientes. Cualquier rastro de simpatía había desaparecido.
Si se había vuelto tan loco y estaba consumido por la locura, la única respuesta era matarlo de alguna manera. Para ella, Baekhyun dejó caer la cabeza de su padre al suelo y extendió su mano como si la invitara, diciendo: «Estemos juntos, ahora somos lo mismo, podemos entendernos. Deja de decir tonterías, nunca te entenderé. Por favor, no me hagas tomar esa decisión. Cállate». Suzy. Ella odiaba incluso intercambiar palabras con él, así que reunió toda su energía y se lanzó. No obstante, dado el repentino aumento de su energía, el resultado de la batalla podría haber sido ya decidido. Ja. 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 A diferencia de su estado golpeado, Baekhyun seguía a sus anchas. Incluso estaba sentado en el trono en el salón principal, mirándola con ojos arrogantes. Zad. Ryu Sobol hundió su espada en el suelo como si fuera un bastón y gritó mientras jadeaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Ella quería matarlo con todas sus fuerzas, pero no podía. Eso la atormentaba terriblemente. Quería matarlo, pero él solo estaba jugando con ella. Entonces, Baekhyun, sentado en el trono, dijo: «Esta es tu última oportunidad, estemos juntos». Ryu Sobol respondió a su propuesta con una sola palabra: «Muere». Entonces Sobol agarró fuertemente la empuñadura de su espada. Rasgó su ropa y la envolvió firmemente alrededor de su muñeca, luego se lanzó hacia Baekhyun sentado en el trono. Pero en ese mismo momento, Zad. En un abrir y cerrar de ojos, Baekhyun, quien había estado en el trono, apareció frente a ella y hundió su mano en su pecho. Sus pupilas inyectadas en sangre temblaron. En esas pupilas temblorosas, innumerables seres pasaron rápidamente. Su madre que había muerto hace mucho tiempo, su hermano Ryu-han, y su padre Ryu-gang. Y los rostros de la gente de la vena lunar. Por último, apareció el rostro de una sola persona. Era ese hombre. Lo había querido ver tanto. Lo extrañaba tanto. Crack. Algo apareció en sus ojos, que estaban siendo consumidos por la tristeza en lugar de la muerte. Era su corazón, latiendo fuertemente. ¿Quién hubiera pensado que vería esto mientras estaba viva? Para ella, que no podía hablar, Baekhyun dijo con lágrimas en los ojos y veinas sobresaliendo en su rostro: «El que deberías tener en este corazón soy yo. Ah. 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 No te preocupes, de una forma u otra, estaremos juntos para siempre, Sobol». Crujido. Tan pronto como esas palabras terminaron, vio la imagen de su corazón siendo aplastado por su mano. El corazón que había estado latiendo como si aún estuviera vivo ya no latía. «Así es como muero». ¡Bum! En ese momento, con un tremendo rugido, el techo del gran salón colapsó. De repente, todo se oscureció y se llenó de polvo, obstruyendo la visión, y ella cerró los ojos mientras caía hacia adelante. Zad. «Así es como muero». Entonces, escuchó el grito de alguien que sonaba como la voz de Baekhyun. Después de varios gritos, alguien la abrazó. Apertó los ojos con dificultad. Era realmente extraño. Su corazón había sido arrancado, así que estaba prácticamente muerta, pero ¿era esto el último estallido de conciencia antes de la muerte? La persona que había anhelado ver apareció. Era el hombre. Lo vio. Lo vio mirándola con ojos tan tristes, sollozando. «Está lamentando mi muerte». Quería decir algo, pero no salió ninguna voz. «Yo quería ser tu novia». Sobol movió sus labios con dificultad. Y ella limpió las lágrimas que caían por sus mejillas con la yema de los dedos. Quería consolarlo en su tristeza. Aun si era por última vez. El hombre le sostuvo la mano con fuerza y dijo: «Eras hermosa. Tan hermosa, como una peonía roja en flor». Él vio. Él lo vio. Entonces ella ya no pudo resistir sus pesadas párpados. Mientras sus ojos se cerraban lentamente, lo vio rugiendo de tristeza. Capítulo 379. Capítulo 379. Unirse. 1. A lo largo de su historia, Cheon Rayeong estaba llena de ira y tristeza al recordar el pasado. Mak Yeongun escuchaba atentamente el relato de Cheon Rayeong. Mientras ella relataba todo hasta el momento en que exhaló su último aliento, Cheon Rayeong parecía abrumada por la emoción y derramó lágrimas de sangre una vez más. ¿Qué tan profunda debe ser su resentimiento para derramar lágrimas de sangre a pesar de ser un espíritu sin cuerpo? Mak Yeongun sostuvo su mano en silencio. Sentía que era lo correcto. Agarra. Cheon Rayeong, que estaba sollozando, sostuvo fuertemente la mano de Mak Yeongun, como un niño aferrándose a la mano de un padre en busca de apoyo. Aunque el cuerpo de un espíritu vengativo debería sentirse frío debido a su energía impura, Mak Yeongun encontró su mano extrañamente cálida. Sin embargo, mientras relataba sus últimos momentos, la fuerza en su mano se debilitó. Fue cuando habló de querer convertirse en su novia. Mientras contaba la historia entre lágrimas, miró a Mak Yeongun con timidez, sintiéndose algo avergonzada. Me dejé llevar mientras hablaba. Sentía que no debería haber mencionado esa última parte. Le preocupaba que el mortal pudiera sentirse decepcionado al enterarse de sus sentimientos por él. Así de mucho lo amaba. Hasta el punto de pensar solo en él incluso en sus momentos de muerte. Mak Yeongun la miró mientras ella permanecía en silencio por la vergüenza, y luego habló. Pero al escuchar todo, una cosa parece extraña. ¿Extraña? ¿Qué quieres decir? Cheon Rayeong, no, Sobol. Al final,
Claramente perdiste a tu padre y a tu clan, pero parece que viste morir a ese hombre y al jefe junior de Heaven Bein o quien sea, como te convertiste en un espíritu vengativo. Por supuesto, podrías quedarte debido a un profundo resentimiento por perder a tu familia, pero su resentimiento fundamental era hacia ese Bei Yoneon. No sería una exageración decir que todo provenía de él, pero según su historia, parecía que este Bei Yoneon probablemente había sido tratado por él, a quien le gustaba tanto. Fue entonces. No, él no murió. ¿Qué? ¿No murió? Yo también pensé que había muerto por su grito que escuché al final, pero estaba vivo. ¿Cómo sabes eso? Lo sentí. ¿Lo sentiste? Que estaba vivo. Puede que no lo sepa ahora después de haber pasado 100 años, pero en ese momento, él estaba ciertamente vivo, siguió vivo para humillarme hasta el final. ¿Cuánto tiempo había pasado? El profundo resentimiento se convierte en energía espiritual yin que retiene el alma en este mundo. Un espíritu vengativo recién formado no adquiere inmediatamente autoconciencia debido al periodo de adaptación al cambio del cuerpo espiritual y su bajo rango. Le tomó bastante tiempo ganar autoconciencia. Cuando finalmente formó su propia conciencia, lo primero que vio fue nada menos que un libro. Un libro. Instintivamente supo que estaba fuertemente ligada a este libro. Este libro era un medio que le permitía permanecer más firmemente unida al mundo mortal incluso como espíritu. Pero ¿cómo podría este libro desconocido estar relacionado con ella? Confundida, examinó el libro de cerca. Y en el proceso, el libro estaba hecho nada menos que de su propio corazón. Habiéndose convertido en un espíritu, ahora podía ver el mundo de manera diferente, así que lo sabía instintivamente. ¿Qué demonios habían hecho con su corazón? Abrió el libro hecho al secar y presionar su corazón. Dentro, como en cualquier otro libro, las palabras estaban inscritas una por una. Las palabras eran los versos de la técnica de la espada lunar, que combinaba las 8 técnicas que rompen el pensamiento con su espada del vacío sin luna. 1. ¿Qué es esto? Fue entonces. Como si tuviera dolor de cabeza, sintió dolor en la cabeza. Era extraño sentir dolor cuando los espíritus no deberían experimentar dolores de cabeza, ¿por qué dolía tanto? Mientras se preguntaba, un tenue recuerdo fluyó en su mente. Era. El corazón es la fuente de la vida y también simboliza los sentimientos de una persona, tú y yo estaremos juntos para siempre. No podía ocultar su desconcierto al ver su imagen aparecer en su mente. ¿Cómo? ¿Cómo estaba este hombre todavía vivo? Claramente, por su mano. Ah, de repente, otro recuerdo destelló en su mente. Él estaba inscribiendo palabras en su corazón. Sobol, dejaré todos los rastros de ti aquí, aprieta. Se mordió el labio con fuerza y se enfureció. Estaba mirándolo constantemente después de inscribirlo en su corazón como si lo hiciera por su bien. Kang kang kang. A medida que su energía espiritual enfurecida se expandía, los alrededores temblaban. Estaba tan enojada. Ya era lo suficientemente miserable convertirse en un espíritu vengativo debido a resentimientos no resueltos, pero él la estaba humillando incluso después de la muerte. Incapaz de soportar la humillación de él incluso después de la muerte, me volví loca, aunque aún no había adquirido poder adecuadamente como espíritu vengativo, estaba consumida por el pensamiento de matarlo. Estaba sellada por él entonces. Cuando conoció por primera vez a Cheonra Yeong, o más bien a Ryu Sobol, el manual secreto hecho de su corazón, que era su medio, estaba claramente sellado por alguna magia. Según su historia, era muy probable que la hubieran sellado para detener su furia. Pero no lo sé, para ser honesta, no recuerdo nada a partir de este punto. ¿No recuerdas? Sí, no tengo memoria de cómo fui sellado. Ella había intentado recordar ese momento muchas veces, pero no podía recordar sin importar cuánto lo intentara. Ante esto, Maat Yeongun dijo con un tono de arrepentimiento. Entonces tampoco sabes cómo ese manual secreto hecho de tu corazón terminó en la mansión de la espada Ian Maat. No recuerdo, cuando fui sellada, estaba esencialmente aislada del mundo exterior, ese periodo fue cercano a 100 años, sin embargo. Ella había soportado únicamente con el pensamiento de la venganza. Por su culpa, perdió a su familia y causó dolor al hombre que amaba al hacer que perdiera a alguien precioso. Ese resentimiento y dolor permanecieron incluso mientras moría. Solo este resentimiento me sostuvo. Soportar durante tanto tiempo mientras albergaba un profundo resentimiento era una batalla contra la soledad. Ella había perseverado firmemente a través de la larga soledad, sin embargo, no importa cuán fuerte sea un espíritu vengativo, esa terrible soledad inevitablemente devoraba el propio corazón. Por eso se había desmoronado frente a Maak Yeongun, quien la sacudió. Después de escuchar toda la historia, Maak Yeongun, aunque poco hábil en emociones, pudo entender en su corazón lo difícil y solitaria que había sido la batalla que ella había librado. Por lo tanto, agarra. Él tomó su mano y habló como si hiciera un voto. Te lo prometo. Borraré todo lo relacionado con el de este mundo, incluso si ya está muerto y se ha ido, no importa. Su expresión se volvió extraña ante la promesa de Maak Yeongun, que llevaba un sentido de intención homicida. Hasta ahora, ella había sido un espíritu interesado solo en su propia venganza. No podía evitar sentirse extraña al ver que una persona así ahora estaba prometiendo venganza en su nombre. Pero pronto, habló con ojos llorosos. Lo siento, mortal. Mi corazón está podrido y descompuesto, tan muerto como hace mucho tiempo.
puede que no haya un lugar para que te establezcas en él. Eso no importa. Tú dices tales cosas incluso después de escuchar esto. No puedo evitar que ya me gustes. Ah. Habían pasado 100 años desde su muerte. A pesar de eso, él aún permanecía en su corazón. Por eso era aún más difícil para ella. Tanto en vida como en muerte, solo lo había considerado a él como su hombre. Sin embargo, ahora se encontraba vacilando ante cada palabra de este mortal cuya vida ni siquiera era tan larga, y se sentía completamente resentida consigo misma. ¿Es solo por soledad? ¿Es por eso que quiere apoyarse en él cada vez que él la sacude? No podía entender por qué su corazón, que había sido como un viejo árbol que se rompería en lugar de doblarse, ahora se movía como una caña. Yo, no debería estar así, pero cada vez que lo mira, él extrañamente viene a su mente. Desde su forma de hablar hasta su apariencia, nada se parecía a él en absoluto, sin embargo, no podía entender por qué estaba sucediendo esto. No puedo. Ella sacudió la cabeza repetidamente. Ella miró intensamente a Maak Yeong-gun, quien le estaba sosteniendo la mano con fuerza. A pesar de ser un espíritu, su pecho dolía. Debería haberlo guardado para mí. Por primera vez, le había contado esta historia a alguien, y le hizo sentir algo aliviada por haberla compartido. Sin embargo, no pudo evitar sentirse amarga. Parecía que había apagado su ánimo. A pesar de que dijo que estaba bien, se habría dado cuenta de que él todavía permanecía en su corazón, así que incluso este mortal no se sentiría demasiado bien al respecto. Mortal, yo. Está bien. ¿Qué? Cheon Rayeong. Ah, supongo que me he acostumbrado demasiado. De todos modos, Sobol también tiene sentimientos, y no está mal que le gustara a alguien y lo mantuviera en su corazón. Mortal. Este tipo es inesperadamente bueno para tocar el corazón de los demás. Una persona que ni siquiera entiende correctamente sus propias emociones. Que alguien tan sombrío y frío intente consolarla en su lugar. Quizás por eso su pecho se siente aún más hormigueante. Es extraño. ¿Qué quieres decir? En realidad, si siguiera mi corazón, querría robar incluso los sentimientos de Sobol por otra persona. Pero después de escuchar la historia, me doy cuenta de que hacer eso solo repetiría otro dolor para Sobol. No quiero eso para ella. Así que por ahora, quiero concentrarme en mi venganza y resolver el resentimiento de Sobol. Al escuchar estas palabras de Maak Yeong-gun, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tus palabras así me sacuden aún más. Quería decir esas palabras, pero rápidamente se recompuso y de alguna manera calmó sus emociones. Era la primera vez que su corazón iba hacia alguien que no era él. Pero tenía que suprimir este sentimiento. El destino entre tú y yo debe terminar con venganza. Había un final predeterminado cuando un espíritu vengativo resuelve su resentimiento. Porque había un final establecido, ella ya no podía dudar más. Al darse cuenta de esto nuevamente, ella aferró firmemente su corazón titubeante. Sí, tienes razón, mortal. Centrémonos en tu venganza y en resolver mi resentimiento por ahora, no tienes que forzarte a llamarme Ryu Sobol cuando ni siquiera te suena natural. Me acostumbraré a ello pronto. Solo llámame Cheon Rayeong. ¿Qué? Quiero que sigas llamándome Cheon Rayeong. En una noche oscura, dos carruajes aparecieron al pie de una montaña no muy lejos del santuario de la espada espiritual. Los que conducían estos dos carruajes no eran otros que Seok Chun y Mong Muyak, subordinados de Maak Yeong-gun. Acababan de lograr alcanzar a su señor, quien había volado adelante utilizando la técnica de vuelo de la espada sombra. Al llegar tan lejos, pensando que solo necesitaban encontrar la perla del tesoro y que no tendrían que entrar en el territorio del santuario de la espada espiritual, de alguna manera habían llegado a un lugar no muy lejos de él. El santuario de la espada espiritual era el dominio de Ubyu Cheonmu, uno de los 6 Cielos, así que incluso su señor no se habría acercado a este lugar sin cuidado, pero porque aún no había noticias. Fue entonces. Chirrido. Seok Chun, que conducía el caballo detrás, se sorprendió y se detuvo cuando la careta de adelante se detuvo de repente. Seok Chun luego gritó hacia el frente. Muyak, deberías hacer una señal cuando te detienes. Pronto, Seok Chun pudo ver por qué la careta de adelante se había detenido. Había personas frente a la careta que parecían ser discípulos de espada del santuario de la espada espiritual. Seok Chun rápidamente se lanzó hacia el frente de la careta para apoyarlos, pero... Sushi. ¿Qué es esto? Vio que Mong Muyak tenía una expresión extraña en su rostro. 5. Aunque confundido, intentó sacar su arma única, el Wangmudo, para prepararse para una pelea, cuando... Detente. Mong Muyak lo detuvo. ¿Detenernos? De repente, algo llamó la atención de Seok Chun. En el centro de los discípulos de la espada espiritual había un hombre de mediana edad en el reino trascendente, que estaba saludándolo respetuosamente con las manos juntas. ¿Por qué estaban haciendo esto? Mientras se preguntaba. Su señoría está esperando. A partir de aquí, será difícil moverse en carruaje, así que por favor sigan a pie. ¿Su señoría? ¿Te refieres al maestro del santuario de la espada espiritual? Notaron nuestra entrada y enviaron a alguien. Mientras pensaba en esto. No, el señor demonio celestial nos envió para escoltarlos a todos. Por un momento, Seok Chun dudó de sus oídos. Señor demonio celestial. Capítulo 380. Capítulo 380 Punión, 2. En los cuartos del líder de la sociedad en el salón principal de la Sociedad del Cielo y la Tierra.
Coz, coz. El Bais líder Mong Seo Cheon chasqueó la lengua al escuchar el sonido de la tos que venía de detrás de la pantalla. La tos empeoraba, y desesperadamente quería llamar al doctor Yoron Houta. Sin embargo, el líder de la sociedad parecía extrañamente reacio a recibir tratamiento. En lugar de recibir tratamiento, seguía obsesionado con la sacerdotisa del fuego sagrado de la Orden de la Fe del Fuego, y Mong Seo Cheon no podía entender por qué. ¿Podría realmente mejorar su condición al traerla? Debemos sanarlo de alguna manera. El líder de la sociedad ni siquiera tenía hijos, solo 3 discípulos. Si al menos tuviera un hijo, habría una justificación para solidificar el plan de sucesión, pero ahora las facciones se habían dividido en 3, y las tensiones estaban creciendo. Especialmente, los movimientos del primer discípulo son preocupantes. Desde que salió de su reclusión, el primer discípulo Nayul Rayang se había estado moviendo sin dudar. Estaba sometiendo a todas las sectas neutrales, y parecía que pronto chocaría adecuadamente con la alianza del segundo discípulo Han Neunak y el tercer discípulo Wai Soyeon. O podrían estar ya luchando en lugares invisibles. Bueno, hasta este punto era algo comprensible. De todos modos, se necesita decidir un sucesor. De lo contrario, la lucha interna continuaría, lo que se convertiría en veneno para la asociación en el futuro. Sin embargo, jefe. Hay rumores de que el Consejo de Ancianos está contactando al primer discípulo Nayul Rayang. Las otras sectas son una cosa, pero ellos, así que el tiempo finalmente ha madurado. Perdón, ¿qué quiere decir con que el tiempo ha madurado? Mientras se preguntaba, la voz del líder de la sociedad continuó desde detrás de la pantalla. Significa que ya no desean pasar por mí. ¿Cómo puede ser eso? No importa que, ¿cómo pueden los ancianos retirados interferir en los asuntos internos de la asociación? Déjalos estar, de todos modos, solo actúan por sus órdenes. Jefe. Por Bel, ¿no te refieres a quién más podría ser? Ante la pregunta del líder de la sociedad, el Bais líder Mong Seo Cheon frunció el ceño. Él pensó que sabía a quién se refería el líder de la sociedad, pero no había fallecido esa persona hace mucho tiempo. ¿Cómo podría el Consejo de Ancianos? Más importante aún, no han llegado todavía. Preguntó entonces el líder de la sociedad. Ellos, si escaparon de Caifán con seguridad, deberían estar bastante cerca del salón principal para ahora. Ah. Solo entonces el Bais líder Mong Seo Cheon se dio cuenta de a quién se refería el líder de la sociedad. En realidad, acaba de llegar un mensaje urgente de Muyak. ¿Cómo van las cosas? Lograron escapar con seguridad, pero debido a la persecución desde la capital imperial, tuvieron que desviarse de su ruta original para despistar a los perseguidores. Parece que vendrán a través de la provincia de Guizhou. ¿Guizhou? ¿Entonces vienen del oeste? Parece que sí. Además de esto, hay algo urgente que necesito informar. Urgente. Sí. Por esto, los movimientos de la Alianza Justa son preocupantes. El Bais líder Mong Seo Cheon pasó el informe preparado hacia la cama con pantalla. Al recibirlo y examinarlo lentamente, los ojos del líder de la sociedad parpadearon. El séptimo cielo. El joven maestro Ouyubong-wan del santuario de la espada espiritual, quien había guiado personalmente a los subordinados de Maak Yeong-un a una de las habitaciones de huéspedes vacías, los saludó cortésmente antes de salir. Por favor, descansen bien entonces. Solo después de alejarse bastante de la habitación de huéspedes, uno de los discípulos de espada del santuario de la espada espiritual que lo asistía habló con cautela, pareciendo no entender. Joven maestro, ¿realmente era necesario que los guiaras personalmente? No podrías haberlo dejado en nuestras manos. Al escuchar estas palabras, el joven maestro Ouyubong-wan se rió y respondió. Si fuera algo que pudiera dejar en ustedes, lo habría hecho, pero independientemente del resultado, dado que han entrado bajo el mando de nuestro Señor, no deberíamos verificar qué tipo de personas son sus subordinados. ¿Esa era tu intención? No logré comprender los pensamientos del joven maestro. No hay necesidad de pensar tan profundamente al respecto. Está bien, no te preocupes. Pero ¿cómo eran? ¿Qué quieres decir? Subordinados del señor demonio celestial. Me sorprendió bastante. Ese monje caído es claramente Hayeon-yeon, uno de los 3 locos, ¿no es así? Sí, parece que sí. El joven maestro Ouyubong-wan tampoco pudo ocultar su sorpresa al ver al monje caído Hayeon-yeon. Sin embargo, lo que lo sorprendió aún más no fue Hayeon-yeon. No importa cuánto observaba, no podía medir la destreza marcial del que llevaba la máscara con patrones únicos y el que se apoyaba en el bastón de serpiente. Por esto, podía suponer que eran expertos por encima de su nivel. Ninguno de ellos es ordinario. No solo esos 2, sino el monje caído Hayeon-yeon e incluso los 2 que parecían más jóvenes eran lo mismo. Ambos habían alcanzado el reino trascendental. ¿Cómo podían todos sus subordinados ser tan extraordinarios? Con solo estas personas, podrían aniquilar 1 o 2 sectas pequeñas a medianas en una sola noche. Teniendo a personas tan asombrosas bajo su mando, era desconcertante cómo su nombre y reputación no se habían hecho conocidos hasta ahora. Ahora que su padre Ouyou Cheon-mu, uno de los 6 Yellows, y el santuario de la espada espiritual habían caído bajo su mando, no sería una exageración decir que su fuerza se había duplicado. ¿Qué demonios pretende hacer el señor con este tremendo poder? Se volvió cada vez más curioso. Dentro de la habitación de invitados. Tan pronto como el joven maestro del santuario de la espada espiritual que los había guiado se retiró y su presencia desapareció, Seok Chun habló como si estuviera aturdido.
Estoy soñando ahora mismo. Ante su pregunta, Monmuyak también sacudió la cabeza con una expresión algo vacía. Él también estaba igual de sorprendido. Cuando el joven maestro del santuario de la espada espiritual mencionó por primera vez al señor demonio celestial, se preguntó qué estaba pasando. Pero todos estaban sorprendidos por lo que dijo a continuación. Nuestro santuario de la espada espiritual ha jurado servir a Cheonma como nuestro señor. Esto fue lo mismo para Marrayeon, quien generalmente no expresa bien sus emociones, llevando la máscara, y Guyan Shao, que estaba viviendo una nueva vida con la máscara de piel humana y empuñando el bastón de 8 serpientes venenosas. Ellos también no pudieron ocultar su sorpresa ante las palabras del joven maestro Ouyubong-wan. Esto fue porque si el santuario de la espada espiritual hubiera sido una secta ordinaria, podrían haberlo ignorado, pero eran maestros artesanos que tenían una gran influencia en las técnicas de espada del mundo marcial de las llanuras centrales. Además, su líder, el maestro Ouyou Cheonmu, era uno de los 6 Yellows, quien podría considerarse la cúspide del actual mundo marcial. Pensar que una existencia tan increíble había jurado lealtad a su señor, Maak Yeong-gun, era difícil de creer incluso después de escucharlo. Parece que estamos sirviendo a una persona mucho más extraordinaria de lo que esperábamos, ¿no están de acuerdo? Ante las palabras de Seok Chun, todos asintieron en silencio. Este incidente les había dado un gran shock. Aún los eventos en el templo Xiaolin y el clan Tang de Sichuan podrían considerarse asombrosos, pero si esta noticia se difunde por el mundo marcial, el impacto será tremendo. Después de todo, un lugar como el santuario de la espada espiritual, que tiene una gran influencia en el actual mundo marcial, ha caído bajo el mando de nuestro señor. Parece que hemos subestimado a nuestro señor. En ese momento, Monmuyak, que había estado escuchando en silencio las palabras de Seok Chun, habló. Subestimado. Sí. Dices eso incluso después de observarlo tan de cerca. Lo creo, por supuesto, hasta ahora, simplemente pensé que el objetivo de nuestro señor era convertirse en el cuarto discípulo del líder de la sociedad. Al escuchar estas palabras, los ojos de Seok Chun también se volvieron extraños. Él también se dio cuenta de lo que Monmuyak quería decir con esto. La razón por la que decidió seguir a Maak Yeong-gun se debía en parte a su destreza marcial y gran capacidad, pero decisivamente porque pensaba que era un candidato para el próximo jefe. Pero resultó ser como dijo Monmuyak. Realmente fue una subestimación. La capacidad de su señor no era algo que pudieran evaluar a la ligera. ¿Quién podría haber imaginado que sometería a uno de los 6 Yellows, que está al mismo nivel que el líder de la sociedad? Su señor ya estaba más allá de lo que el líder de la sociedad podía abarcar. Era un gran maestro por derecho propio. En ese momento, el monje caído Hayeon Yeon, que había estado bebiendo alcohol de una botella de calabaza, intervino. ¿Qué? ¿Así que ustedes han estado siguiendo al maestro por razones tan triviales hasta ahora? Puajaja. ¿Quién se está convirtiendo en el discípulo de quién? Estalló en risas como si le pareciera divertido. Ante su actitud, Seok Chun se rascó la cabeza, hablando en un tono algo agraviado. No sabes de qué estás hablando. Si supieras lo rápido que nuestro señor se ha vuelto más fuerte, no dirías tales cosas. Aunque ya era un monstruo cuando dejó la asociación, no era hasta este punto. No solo rompió la pared de las paredes para convertirse en un maestro del reino profundo, sino que incluso sometió a uno de los 6 Yellows. Monstruo. Sí, este es un verdadero monstruo. Marrayeon, que estaba silenciosamente apoyado contra la pared con los brazos cruzados, también hizo clic con la lengua en su interior. Cuando conoció por primera vez a Maak Yeong-gun, no esperaba que sus capacidades crecieran tan rápidamente. Aún al salir del Palacio Imperial no luchó incluso Heu Seonbak, el rey de la Espada del Norte y también comisionado de Pacificación del Sur, otro de los 6 Yellows, contra el ataque combinado del comandante de 6000 Soyerin y el líder de la secta de 9 sangres. Pero ahora está a la par con los 6 Yellows en su máximo esplendor. ¿Ha habido alguna vez alguien en la historia de las artes marciales que se volviera tan fuerte tan rápido? Si hubiera sucedido en unos pocos años, podría ser comprensible, pero el hecho de que ocurriera en solo un par de meses era aún más increíble. Entonces Seok Chun dijo. Pero es un poco lamentable. ¿Qué es? Piénsalo, aunque está usando el alias demonio celestial, Cheonma, debido a la persecución imperial, imagina si nuestro señor hubiera hecho su reputación bajo su verdadero nombre. Nombre real. Sí. Si nuestro señor hubiera destruido la formación de los 108 Arhats de Xiaolin, cerrado el clan Tang de Sichuan durante 60 años y sometido el santuario de la espada espiritual bajo el nombre de Maak Yeong-gun, su reputación por sí sola habría asegurado la posición de líder de la sociedad, pero no entiendo por qué no quiere revelar esto ni siquiera a la asociación. Al escuchar las palabras de Seok Chun, Monmuyak resopló. ¿Realmente preguntas por qué no sabes? ¿Qué, Hugh? ¿Realmente no sabes? Bueno, supongo que solo sabes cómo manejar un cuchillo. Alguien como tú, que no sabe usar la cabeza que tiene sobre los hombros, no pensaría tan lejos. Entonces, ¿por qué no explicas las intenciones de nuestro Señor, que eres tan inteligente? Incluso sin conocer sus intenciones, nuestro Señor no necesita revelar que es Cheonma. No necesita revelarlo. Si crees que solo el primer discípulo y los discípulos segundo y tercero estarían en guardia si nuestro Señor revelara eso. No, nuestro Señor es una nueva fuerza reclutada desde afuera, además, es de la facción justa. Aunque fue reconocido únicamente por su talento, si se dan cuenta de que ese talento está en un nivel incontrolable, ¿cómo crees que reaccionará la asociación?
Ante estas palabras, Seok-chun habló con voz fría. Podrían ir más allá de la cautela, incluso intentar evitar que él vuelva a entrar en la asociación. Ahora estás empezando a entender. Mak Yeong-un ya había alcanzado un nivel en el que podía competir directamente con el líder de la sociedad. Si una persona así intentara entrar, inevitablemente enfrentaría todo tipo de oposición y en el peor de los casos, podría ser rechazada incluso para entrar, y mucho menos para unirse. No es que esté completamente desconsiderado, pero es interesante verte analizar tan fríamente. Aunque te comprometiste a lealtad a nuestro señor de mala gana, tu identidad proviene de ser el sucesor del país líder Mong Seocheon. El hombre de confianza del líder de la sociedad no es así. Ante las palabras de Seok-chun, los ojos de Mong Muyak parpadearon. Había pensado que Seok-chun era de mente simple, pero parece que había estado monitoreándolo constantemente por Mak Yeong-un, o más bien, por el bien de su señor. ¿Acaso pensaba que podría traicionarlos en cualquier momento? Por supuesto, es comprensible. Incluso él habría dudado constantemente de alguien que se uniera de esta manera. Pero ya no más. Eso era cierto, pero ahora es diferente. Diferente. Sí, ahora solo soy alguien que quiere ver hasta dónde llegará nuestro Señor. Al escuchar sus palabras, las comisuras de los labios de Seok-chun se levantaron. Es la primera vez, quiero decir, que nuestros pensamientos estén alineados. Capítulo 381. Capítulo 381 Unirse, 3. Sí, ahora solo soy alguien que quiere ver hasta dónde llegará nuestro Señor. Es la primera vez, quiero decir, que nuestros pensamientos estén alineados. Él se sentía igual. Seok-chun, que no tenía conexiones especiales, había pensado que sería más que suficiente si Mak Yeong-un solo se convertía en el cuarto discípulo del líder de la sociedad. Pero ahora las cosas eran diferentes. Habiendo presenciado el monstruoso crecimiento y los aspectos extraordinarios de su señor de cerca, quería quedarse a su lado y ver hasta dónde podía llegar. Quizás ahora estaban de pie en el centro de un nuevo capítulo en la historia de las llanuras centrales. Pero no lo sabían. No eran conscientes de que alguien estaba escuchando su conversación desde afuera. El que estaba de pie frente a la puerta no era otro que Mak Yeong-un. ¿Qué? Sintiéndote presionado. Ante las palabras de Cheon Ra-yeong, Mak Yeong-un se rió. No era exactamente presión. Simplemente había reunido a personas que podía usar de manera eficiente para su venganza, pero le sorprendía que sus expectativas fueran más altas de lo que pensaba. Simplemente usar a las personas es mera contratación y mando. Supongo que sí. Pero liderar a las personas es diferente. Se trata de llevar a muchos por el camino que deseas recorrer, hacia los sueños que deseas cumplir. Llevarlos contigo. Los ojos de Mak Yeong-un, que habían estado sonriendo, se volvieron sutiles ante las palabras significativas de Cheon Ra-yeong. Estas personas eran como piezas de ajedrez para él. La mayoría de ellos se habían sometido a él de mala gana, así que pensó que también se verían a sí mismos de esa manera, pero no esperaba que tuvieran tales pensamientos. Piezas de ajedrez. Piezas que se descartan cuando su utilidad termina. No obstante, tales piezas están depositando sus esperanzas en sus sueños. Es una sensación extraña. Hasta hace poco, escuchar tales palabras no habría despertado mucha emoción en él. Pero en algún momento, nuevas emociones comenzaron a brotar como plántulas en suelo árido. No asumas que naciste así, simplemente te has cerrado. Eso es lo que su abuelo siempre solía decirle. En ese entonces, no podía entender esas palabras. No sabía específicamente qué significaban las emociones y solo las sentía de manera abstracta. Pero desde que sintió por primera vez la emoción de gustarle a alguien, parece que numerosas emociones han estado derivando y expandiéndose a partir de eso. Vivir de acuerdo a las expectativas. Las emociones no parecen detenerse en solo una. Infinito podría ser la expresión correcta. Entonces Cheon Ra-yeong dijo. No te sientas agobiado, ni yo ni nadie más te está obligando a guiar a otros, pero intenta entender sus esperanzas. Cheon Ra-yeong entendía tanto sus expectativas como las de Mak Yeong-un. Su camino era en realidad diferente al de aquellos que eran impulsados únicamente por la venganza. Esto era solo una intersección. Entonces Mak Yeong-un habló a través de una transmisión mental. ¿No era el deseo original de Cheon Ra-yeong guiar a otros? Ante esta repentina pregunta, Cheon Ra-yeong mostró una expresión amarga. Este mortal había llegado a conocer demasiado sobre ella. Cada palabra que dice sacude y atraviesa su ser. Incluso si ese fuera el caso, ya no me aferro a sueños que se han desmoronado como castillos de arena, el único deseo de un espíritu vengativo es resolver su resentimiento. ¿Eso es realmente todo? ¿Qué exactamente estás tratando de decir? He estado pensando. ¿Pensando en qué? Dado que estamos haciendo esto de todos modos, ¿por qué no hacerlo a fondo? Por supuesto, eliminaremos todo lo relacionado con él, pero también quiero recuperar todo lo que te quitó, Cheon Ra-yeong. Mortal. ¿Acaso eres? Antes de que pudiera terminar sus palabras, el sonido de alguien caminando se acercaba desde atrás. Paso, paso. El que se acercaba, haciendo deliberadamente que sus pasos sonaran lo suficientemente fuertes como para anunciar su presencia, era un hombre de mediana edad que parecía estar en sus 50, con cabello negro pero barba y cejas canousas. En el momento en que lo vio, Mak Yeong-un recordó de inmediato. ¿Es ese el hombre del Valle de la Espada? Él recordó. Los discípulos de la espada lo habían llamado Hyoe. No sería una exageración decir que era el experto más alto aparte del maestro Ryu Cheon-mu y el espadachín.
Los ojos de Mak Yeong-gun parpadearon mientras lo miraba. La razón era: parece que has alcanzado cierta iluminación. Sobresalto. Ante las palabras de Mak Yeong-gun, Hyoe, que se había estado acercando, de repente se detuvo y frunció el ceño. Esto se debía a que había estado mirando intensamente la espada que Mak Yeong-gun había esculpido en el acantilado del Valle de la Espada durante más de medio día, alcanzando la iluminación allí. Por supuesto, no todos habían alcanzado la iluminación como él. La mayoría de los otros discípulos de la espada se sentían abrumados por el alto nivel de esgrima, sintiéndose desanimados, y algunos incluso se fueron después de plantar sus espadas en el Valle de la Espada. Incluso hubo quienes rompieron sus propias espadas, incapaces de soportar el autodesprecio. Ciertamente eres diferente, notar que he alcanzado la iluminación sin siquiera cruzar espadas. Eras la persona más llamativa además del maestro. Llamativa. Es un honor que un gran maestro como tú lo diga. Es realmente un honor. Mak Yeong-gun se encogió de hombros. Justo en ese momento, la puerta se abrió y Seok-chun habló con ojos sorprendidos. Mi señor, tenía muchas cosas que quería decir. Tenía curiosidad si habían encontrado la perla del tesoro, y sobre todo, quería preguntar cómo habían sometido al santuario de la espada espiritual Yao Yu Cheon-mu, uno de los 6 cielos. Pero cuando estaba a punto de preguntar, sintió una extraña atmósfera. ¿Qué es esto? ¿Quién es ese hombre? Exudaba un aura extraordinaria. ¿Era esta la razón por la que mi señor estaba de pie frente a la puerta de la habitación de invitados por este hombre? Mientras se preguntaba, Mong Muyak, que había estado esperando detrás para rendir sus respetos, lo empujó y no pudo ocultar su sorpresa. Oh, realmente, ¿lo conoces? Es Hyoe. Hyoe. Mong Muyak, que estaba en el departamento de inteligencia directa del líder de la sociedad, había memorizado las apariencias de todas las figuras famosas en el mundo de las artes marciales. Por eso reconoció quién era Hyoe en el momento en que lo vio. Cuando se trata del santuario de la espada espiritual, por supuesto, el maestro Ouyou Cheon-mu, los artesanos y la tierra sagrada de las espadas son famosos, pero Hyoe y Goko también eran bien conocidos. Hyoe era especialmente famoso porque había estado aquí como huésped durante más de 20 años. A diferencia de otros espadachines que vinieron al Valle de las Espadas en busca de iluminación y aprendizaje, él había permanecido tanto tiempo únicamente para superar la destreza con la espada del maestro Ouyou Cheon-mu, ganándose el apodo de espadachín loco entre los artistas marciales. Un invitado obsesionado con las espadas. Era un título que le quedaba perfectamente. Seok-chun hizo un clic con la lengua y murmuró: «¡Qué coincidencia, ver a uno de los raros 3 locos aquí de nuevo!». Los 3 locos. Son 3 individuos en el mundo de las artes marciales llamados locos. Su destreza marcial alcanzó el nivel de los mejores expertos en las principales sectas, pero debido a su naturaleza inherentemente excéntrica e impredecible, la gente los llamaba los 3 locos. Ahora, 2 de estos 3 locos se habían reunido en un solo lugar. Por eso Seok-chun dijo que era una coincidencia. ¿Qué? Alguien dijo algo sobre los 3 locos. En ese momento, Hayeon-yeon, que había estado bebiendo alcohol de una botella de calabaza, salió pensando que había escuchado a alguien llamar a los 3 locos. Seok-chun le dijo: «No te estaba llamando. Entonces, ¿por qué mencionaste a los 3 locos? ¿Has oído hablar del anciano Hyoe, el espadachín loco? ¿Espadachín loco? Ah. Ese anciano que está desperdiciando sus años obsesionado con las espadas. Desperdiciando años obsesionado con las espadas. La distancia no era mucha, así que no había forma de que no pudiera escuchar lo que se decía sobre él». Hyoe miró a Hayeon-yeon con una expresión desagradable. «¿Qué? ¿Quieres probarme?». Ante esto, Hayeon-yeon mostró un espíritu competitivo. Había visto a uno de los otros 3 locos por casualidad debido a alguna conexión, pero esta era la primera vez que veía a Hyoe, el espadachín loco. Hyoe, que había estado mirando a Hayeon-yeon, quien parecía listo para pelear en cualquier momento, pronto suavizó su expresión y retrocedió con una sonrisa. «Bueno, no estás equivocado, desperdicié mi juventud obsesionado con las espadas. Viejo, no lo aceptas demasiado fácilmente. ¿Qué puedo hacer si no está mal? Tisiich». Hayeon-yeon chasqueó la lengua ante la respuesta de Hyoe. Era del tipo que nunca evitaba una pelea, así que su espíritu competitivo había aumentado y quería pelear con él al menos una vez, siendo llamado uno de los 3 locos. Pero cuando Hyoe lo desestimó tan suavemente, se sintió decepcionado. Al ver esto, los ojos de Mong Muyak parpadearon. Sin duda, es el más caballeroso de los 3 locos. Hyoe estaba obsesionado con las espadas, pero al menos en comparación con los otros 2, estaba más cerca del camino recto. Nunca había dañado a nadie sin razón. Entonces Hyoe volvió su mirada hacia Mak Yeong-gun y dijo: «Pensé que estabas solo, pero tienes bastantes compañeros. Sí, tienes algo que discutir conmigo en privado». «¿Qué podría tener que discutir en privado? Dado que todos son tus compañeros, de todos modos lo sabrán, así que iré directo al grano. Por favor, hazlo. No hay nada que no puedan escuchar. Escuchar no sería difícil en absoluto». Entonces. Aplauso. Hyoe respetuosamente juntó sus manos y se inclinó ante Mak Yeong-gun, diciendo: «Perdona mi grosería a esta hora, pero tengo una solicitud, por favor, cruza espadas conmigo». Al escuchar esas palabras, los ojos de sus subordinados, Seok-chun y Mong Muyak, se agudizaron. De repente, venir y solicitar de manera directa un duelo con su señor, no había forma de que pudieran ver esto de manera favorable. Seok-chun dio un paso adelante y dijo:
Señor. ¿Qué tipo de descortesía es esta, venir de repente y pedir un duelo a nuestro señor? Señor. Pensé que había escuchado mal antes, pero todas estas personas te sirven a ti. No, ahora. Suisi. Seok-chun, sintiéndose descontento por la actitud de ignorar sus palabras y solo conversar con su señor Maak Yeong-gun, intentó protestar, pero Maak Yeong-gun lo contuvo con un solo gesto de la mano. Mientras Seok-chun cerraba la boca, Maak Yeong-gun preguntó con una expresión impasible: ¿Hay alguna razón por la que deba cruzar espadas contigo? No hay, pero como un discípulo de la espada que persigue el camino de la espada, ¿cómo podría dejar pasar la oportunidad de enfrentar a un santo de la espada que ha superado la pared de las paredes y ha alcanzado el reino de la espada invencible, la esencia del dominio de la espada? Tan pronto como esas palabras terminaron, los subordinados de Maak Yeong-gun quedaron atónitos. ¿Qué acaban de escuchar? Comúnmente, superar la pared se llama el reino de la transformación. El reino de los grandes maestros que superan la pared del reino de la transformación se llama el reino profundo. Entre los innumerables artistas marciales, aquellos que superan la pared son extremadamente raros incluso dentro de una generación. No hay muchos incluso en todo el mundo de las artes marciales. Entre esos pocos excepcionales con un talento marcial sobresaliente, el reino alcanzado al superar la pared del reino de la transformación se llama el reino profundo, referido como el cielo. ¿Pero qué es esto? Superado la pared de las paredes. Todos asumían que solo los 6 cielos, llamados el pináculo del mundo marcial actual, habían alcanzado el reino profundo, pero ¿qué reino está por encima de eso? Alguien del calibre de Hyoe no diría tales cosas a la ligera. Entonces alguien habló con voz asombrada. Esto no puede ser. El dueño de esa voz no era otro que Guyan Shao, que llevaba la máscara de piel humana y empuñaba el bastón de 8 serpientes venenosas. Señor Heuyang. Al llamado de Mongmuyak, Guyan Shao habló con voz temblorosa. He oído de eso antes. ¿Oído de qué? En los días del viejo Murim, había un ser llamado el más grande del mundo por todos. Ese ser decía que hay un reino más allá de superar la pared de las paredes. ¿Un reino más allá de superar la pared de las paredes? Entonces eso significa que lo que dijo es verdad. Escuché que se llama el reino de la vida y la muerte porque solo se puede alcanzar al trascender la frontera entre la vida y la muerte. Reino de la vida y la muerte. Al escuchar estas palabras, todos miraron a Maak Yeong-gun con los ojos muy abiertos. Ya se habían sorprendido enormemente solo al escuchar que había sometido a Oyu Cheon-mu, uno de los 6 cielos y el maestro del santuario de la espada espiritual, en su camino aquí. Pero ahora están diciendo que Maak Yeong-gun ha superado incluso el reino profundo, que se llama el reino de los grandes maestros y superhumanos. ¿Qué demonios está pasando? Mientras todos estaban sorprendidos, Maak Yeong-gun habló con una voz despreocupada. Esa es toda la razón que tienes para querer cruzar espadas conmigo. No es solo eso, para mí, la espada es toda mi vida. Hyoe miró intensamente a Maak Yeong-gun mientras respondía, como si fuera sincero. Al percibir su sinceridad, Maak Yeong-gun abrió la boca con una expresión algo molesta. Bueno, si ese es el caso, no puedo evitarlo, pero la espada no es toda mi vida, así que no siento ninguna necesidad particular de cruzar espadas contigo. La expresión de Hyoe se endureció ante el rechazo absoluto sin un momento de vacilación. Él había pensando internamente que un espadachín que había alcanzado un reino como Maak Yeong-gun sería naturalmente sincero respecto a la espada, y que tal persona entendería su sinceridad, pero no esperaba ser rechazado de plano. Además, la espada no es toda su vida. ¿Cómo podría alguien así alcanzar un reino que supera las técnicas de espada de Oyu Cheon-mu? Capítulo 382. Capítulo 382 Punión, 4. El espadachín loco Hyoe estaba atónito. La espada no es toda su vida. ¿Cómo podría alguien así alcanzar un reino que supera las técnicas de espada de Oyu Cheon-mu? No podía creerlo. Hay un dicho, 100 días para el sable, 1000 días para la lanza, 10.000 días para la espada. Esto significa que la espada es la más difícil entre las armas. Aún dedicando toda la vida a la espada, es difícil lograr incluso pequeños logros. Para alcanzar su cima, la mente debe estar completamente llena solo de la espada. Ja. Lo está haciendo a propósito. Solo para evitar un duelo con él. Ante esto, Hyoe cayó en una contemplación momentánea. Retirarse ahora cuando la fruta más tentadora imaginable está justo frente a sus ojos es impensable. Irse sin probarla es inaceptable para un discípulo de la espada. Después de todo, la esencia de un artista marcial radica en su espíritu de lucha. Mi oponente es alguien que ha alcanzado la cima de la esgrima, capaz de recibir todo lo que tengo, incluso si es descortés. Si renuncio a esta oportunidad, un día así puede que nunca vuelva a llegar. Suisi. Con eso, Hyoe movió lentamente su mano hacia la empuñadura de su espada. En ese mismo momento. 5. Una espada afilada tocó la parte posterior de su mano al alcanzar la empuñadura, y la cabeza de un bastón en forma de serpiente estaba apuntada a su cuello. El dueño de la espada era Ma Rayeon con la máscara, y el bastón de serpiente pertenecía a Guyan Shao del bastón de 8 serpientes venenosas. Guyan Shao le habló en voz baja. Nuestro señor ha rechazado. Retira esa mano, Hyoe. Ante su advertencia, los ojos de Hyoe se agudizaron. Había sido escéptico debido al aura que no se podía sentir a través del chi. Pero estos dos eran expertos incomparables que habían superado la barrera. Hyoe, que los había escaneado a ambos con la vista simultáneamente, abrió la boca.
Me sorprendes mucho. Dar órdenes a maestros del reino de la transformación como subordinados. No, no es sorprendente considerando que incluso has sometido al maestro Oyu, uno de los 6 cielos. Ante sus palabras, Ma Yeongun lo miró con indiferencia y dijo: Eso es todo lo que tienes que decir. Era una orden de salida. Hyoe se sintió decepcionado consigo mismo ante la indiferencia de Ma Yeongun, quien no mostró ni un poco de interés en él. Aun si no estaba a la altura, el no despertar ni un poco de interés en esta persona le hizo sentir que su vida dedicada únicamente a la espada había sido en vano. Por favor, acompáñalo a la salida. Ante las palabras de Ma Yeongun, que movía la mano, Guyan Sao del personal de 8 serpientes venenosas y Ma Rayeon con la máscara retiraron simultáneamente su bastón y su espada. Entiendo tu espíritu de lucha y tu naturaleza competitiva como artista marcial, pero eso es suficiente. Por favor, vete ahora, Hyoe. Tú. Hyoe frunció el ceño. Este hombre claramente tiene un rostro joven, pero ¿por qué parece extrañamente viejo en su forma de hablar? Hyoe, que había estado mirando intensamente a Guyan Sao, giró la cabeza. Entonces le dijo a Ma Yeongun: ¿Realmente no estás dispuesto a darme una oportunidad? No. Entonces no tengo más remedio que crear una oportunidad yo mismo. No había terminado de pronunciar esas palabras. Sushi. La figura de Hyoe se disparó hacia Ma Yeongun, impulsándose desde el suelo. ¿A dónde crees que vas? Bam 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 bam. Guyan Sao y Ma Rayeon intentaron detenerlo al mismo tiempo, pero en ese momento, su figura se deslizó entre ellos como si estuviera resbalando, llegando justo enfrente. ¿Qué tipo de técnica de movimiento es esa? ¿Qué? Los ojos de los dos expertos parpadearon ante la extraña técnica de movimiento de Hyoe, especialmente Ma Rayeon, quien se enorgullecía de ser más rápido que nadie, excepto su señor Ma Yeongun y su maestro el comandante 6000 Soyerin en lo que respecta a técnicas de movimiento, se sorprendió. Mientras tanto, la aguda energía de la espada que emanaba de la intención de espada de Hyoe ya se dirigía hacia el espacio entre las cejas de Ma Yeongun. Sin embargo, clang. La energía de su espada fue desviado por una enorme fuerza de puño. Ushi. Hyoe, empujado hacia atrás unos 5 pasos, frunció el ceño y miró a quien lo había desviado. No era otro que Hayeon Yeon, el monje caído y maestro del puño que somete demonios de Selin. Oh. La razón por la que Hyoe reaccionó de esta manera fue porque la fuerza interna de Hayeon Yeon superaba sus expectativas. Juzgando por su sentido de chi, claramente parecía estar en el reino trascendente. Pero justo ahora, por un instante, sintió un poder infinito en su fuerza de puño. Como si hubiera absorbido la energía de su entorno. Keu, esperaba pelear contigo de todos modos, ven a por mí. Podrías ser tú. Antes de que pudiera terminar sus palabras, alguien le agarró del hombro y trató de empujarlo hacia adelante. Era Ma Rayeon. Golpe. Ante esto, Hyoe giró su hombro en la dirección en la que Ma Rayeon estaba empujando, mientras levantaba su pie trasero para patear la cabeza de Ma Rayeon. Zad. Gracias a esto, la figura de Ma Rayeon fue empujada hacia adelante y casi cayó. Ma Rayeon, que recuperó instantáneamente su equilibrio, entrecerró los ojos con agudeza. Era muy ágil para su edad. Sus movimientos eran impredecibles y llenos de sorpresas. Quizás por esto, Ma Rayeon realmente quería pelear con él de manera adecuada ahora. Bam. Ma Rayeon adoptó una postura de patada. Hyoe, ampliando la distancia, dijo: Eres bastante bueno, pero no eres a quien quiero enfrentar. Si quieres pelear tanto, primero tendrás que derrotarnos a todos. Oh Dios, Sushi. A medida que Hyoe suspiraba, Ma Rayeon desató una ráfaga de patadas como una tormenta. Sus patadas consecutivas crearon docenas de imágenes residuales mientras avanzaban. Su velocidad era tan rápida que resultaba mareante de ver. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-chang. Hyoe, que ya había desenfundado su espada, bloqueó solo los ataques reales entre las patadas de Ma Rayeon. Se centró únicamente en los puntos vitales, ya que los ataques falsos eran meras sombras de todos modos. Pero en ese momento, ta-ta. La figura de Ma Rayeon se dividió en 3. Cuando su figura se dividió de repente, Hyoe rápidamente cambió de defensa a ataque. Juzgó que las técnicas defensivas por sí solas no serían suficientes para bloquear, ya que los 3 cuerpos divididos poseían igual fuerza. A medida que la mano de Hyoe se aceleraba, la trayectoria creada por su espada aumentaba gradualmente. Cha-cha-cha-cha-cha-chang. Chispas azules volaron en todas direcciones mientras la energía de las piernas de Ma Rayeon chocaba con la energía de la espada de Hyoe, creando un estruendoso sonido metálico. El suelo de la habitación de invitados se agrietó, y el impacto se propagó en todas direcciones. Pa-pa-pa-pa. Despejando los fragmentos de piedra voladores con su mano, el monje caído Hayeon Yeon hizo clic con la lengua con una expresión descontenta. Maldita sea, este maldito monje estaba a punto de pelear, pero ese maldito de ojos azules se robó la dela entera. Tenía ganas de intervenir de inmediato, pero qué diversión habría si 2 personas atacaban a la vez. No tuvo más remedio que observar por ahora. Mientras tanto, Hyoe parecía haber encontrado una apertura y lanzó un ataque con la espada para crear distancia de Ma Rayeon. Chang. Cuando Ma Rayeon, que había evitado por poco el ataque con la espada, intentó acercarse a él nuevamente. Sushi. En ese momento, Hayeon Yeon, que había estado esperando una oportunidad, de repente lanzó su cuerpo y desató una técnica de puño hacia Hyoe. Era su habilidad única,
el puño de ataque que somete demonios. Hayeon-yeon, quien había llegado instantáneamente al pecho de Hyoe, lanzó su técnica de puño con suficiente fuerza para romper la espada de Hyoe, utilizando la tercera forma del puño de ataque que somete demonios, el ataque de golpes continuos. Cha-cha-cha-cha-chang. Debido al abrumador impulso agresivo de Hayeon-yeon, Hyoe no tuvo más remedio que concentrarse completamente en la defensa. Él apenas había comenzado a acostumbrarse a la ofensiva de Marrayeon, pero era difícil adaptarse de inmediato a un estilo de ataque completamente diferente. Como resultado, la figura de Hyoe seguía siendo empujada hacia atrás. Cuajaja. Bien. Intenta bloquear esto también. Hayeon-yeon, cuyo impulso había aumentado, desató otra forma del puño de ataque que somete demonios. Era la séptima forma del puño de ataque que somete demonios, el puño de presión pesada. Reuniendo energía de una vez para lanzar un solo puñetazo, su poder era tan fuerte que creó andas de choque, haciendo que incluso la hoja de la espada protegida por energía de espada se doblara. ¿Qué tipo de fuerza interna? Hyoe quedó atónito por un momento, luego soltó el mango de su espada y empleó una técnica extraña. Estaba girando su espada como un molino de viento. Paeng-gaeng-gaeng-gaeng. A medida que la espada giraba, debilitaba la onda de choque de presión del puño creada por Hayeon-yeon. En ese instante, Hyoe desató una liberación de energía hacia esa onda de choque. La energía liberada, al pasar por la espada giratoria, fluyó a lo largo del puño de Hayeon-yeon y lo lanzó hacia atrás. ¡Pang! Usi. Hayeon-yeon, empujado hacia atrás unos 4 pasos, dispersó la fuerza interna que había penetrado su puño a través de sus 2 pies. Crack, crack, crack. El suelo se agrietó debido a la fuerza interna que fluía desde sus 2 pies. Vapor blanco fluía de la boca de Hayeon-yeon mientras dispersaba la energía. A pesar de sufrir lesiones internas por la agitación interna, su espíritu de lucha parecía elevarse aún más mientras las comisuras de sus labios se estiraban casi hasta sus orejas. Hyoe suspiró. Aunque ambos eran llamados parte de los 3 locos, él había pensado que Hayeon-yeon sería el más débil en destreza marcial, siendo solo un monje caído de Seolin. Pero eso no era el caso en absoluto. No es alguien a quien pueda derrotar de un solo aliento. Parecía que tomaría al menos docenas de intercambios antes de que se pudiera determinar un ganador. Mientras chasqueaba la lengua, su mirada se dirigió a los otros subordinados de Maak Yeong-gun que lo rodeaban silenciosamente. Cada uno de ellos era formidable. Había pensado que si podía deshacerse de estas personas, podría intercambiar algunos movimientos con Maak Yeong-gun. Pero ahora parecía imposible. No poder ni siquiera manejar a los subordinados. Si seguía luchando contra ellos, eventualmente se cansaría y al final, ni siquiera podría tocar un cabello de la cabeza de Maak Yeong-gun. Finalmente, al darse cuenta de que quemar su espíritu de lucha era inútil, Hyoe retiró su energía y levantó ambas manos. ¿Qué? ¿Por qué estás levantando ambas manos? Justo cuando su espíritu de lucha estaba en su punto más alto, Hayeon-yeon alzó la voz cuando Hyoe mostró esta actitud.